tal amigos de Embajadores Aztecas, el podcast? ¿Cómo están? Hoy es sabadito, mañana que sale el episodio es domingo. Güey, nuestra línea de tiempo es bien rara, güey. Tú eres raro, güey. Ay, güey, también tú. Hoy tenemos invitado especial, Geobalón. Geobalón, ¿cómo estás? Geobalón. Geobalón. Bien, pues muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por venir. Yo- Yo ya dije ayer en el en vivo la historia, pero ¿puedes decir cómo es que llegó el señor Geobalón aquí? ¿Qué hiciste allá? Porque este señor lleva prometiéndonos como 25 invitados, Sí. ¿no? Totalmente. De los cuales ha traído a ninguno. Hasta hoy. Hasta hoy. Vamos bueno. por decir Monsiváis. Ajá, exacto. ¿Y ¿qué día fue? ¿El miércoles? No, güey, el mismo ayer, güey. Fue el jueves. Sí, Sí, que fue viste jueves. el video. Ajá, que mandaste video y te dije, mira, estaría bien interesante si pudiera ir a un capítulo. Ajá. Y él dijo, ay, cómo chingas, a ver, ya déjale, escribo otra vez. Güey, ¿qué crees que sí puede mañana? Y yo, te tengo que estar presionando para que hagas las Fue ayer cosas. mismo, güey, fue ayer mismo. O sea, ¿viste el video? Me Sí, comentaste sí. eso y dije, ya, ¿cómo mamas, cabrón? Sí, Y sí me contestó, bueno, que siempre es un tema con tu celular porque marca como que no te llega. Es que, digamos que no lo he pagado, ¿Ves? No era yo. ¿ves? pero, o sea, estaba disponible en WhatsApp. Sí, no. Sí. Sí, yo tengo que arreglar ya eso. Pero sí fue muy chistoso porque literal estaba chingando en el chat y yo dije, ya, a ver, veamos. Y luego tú me dijiste, sí puedo. No, sí puedo. Y este güey, se te hizo, le mandé como la captura, o se te hizo, mañana tienes invitado. Bueno, jalo. Bueno, jalo. No, es que aparte me puso, ¿estás en Chile? No soy, güey, ya llevo desde hace como 4 meses acá. Es que no sabía ¿Y qué cuándo nos había decía este regresado. güey? ¿Qué nos dijo la vez pasada? Dice que, Cuando le dijimos, que está en Chile. Pues y yo no sabía si puede. Anunció también que regresó. no soy tan fijado, güey, o sea, no soy O stalker. sea, nada más hace güey este cabrón. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar A con ver. Geobalón? Ujú. Temas deportivos, políticos, culturales. ¿Sí o no? ¿Desde cuándo eres Aristegui? No, ¿Sí te paras? no, soy más de la micha, güey. Pero bueno, empieza entrevistando a nuestro Y no invitado. así por qué. Chale, Aldera Micha es mi placer culposo. La verga. Eso va a ser clip. Primer clip. Va. Porque Alguien aparte, que se lo mande allá, porque Zafo. no, yo sí se lo etiqueto, porque además te acuerdas Sí. que creo que conoce a la novia de mi socio, o sea, bueno, de el hermano de mi socio, una cosa así. No me acuerdo si es Adela Micha o es Aristegui, güey. Pero una de los dos es así como familia, güey. No me Puede acuerdo. ser que le llegue. Ajá, de que le va a llegar, No te bueno, preocupes. a ver si chicle y pega, a ver qué pasa. Y tenemos aquí a Adela Micha, güey. Ándale, Y a imagínate, Geobalón. y a Geobalón. Hacemos mesa redonda, güey. Ándale. Sí. Pero bueno, a ver, empecemos con el invitado. Empecemos. Primer pregunta curiosa. Ajá. Ahorita nos dijo que le va a Toluca. Sí. ¿Por qué le vas a Toluca? Mira, resulta que mi familia es dividida entre América y Chivas. Ujú. Pero pues yo tenía 7 años y no, o sea, no sabía que había un deporte que se llama fútbol. De repente, me acuerdo que era un 10 de mayo de 1998, ya Ujú. cuando tenía 8 años, de repente voy viendo que pues me estaban jugando mis primos, entre ellos, pero dije, la verdad me dio hueva. Entonces fui a ver la televisión y de repente estaba el Toluca Necaxa. Ok. Pero ese partido dije, oye, qué bien juegan esos de rojo. Y dije, pues le voy al Toluca. Y entonces empecé a irle. Y sí, hasta la fecha le voy. Entonces eso genera una situación muy curiosa porque sabemos que el Toluca no es uno de los 4 populares. No. Entonces, al no ser uno de los 4 populares, no tiene como que como que ese foco. Y entonces lo bueno de eso es que, por ejemplo, te permite como mediar los conflictos que hay entre esos 4 populares. Okay. Pero al mismo tiempo te permite tener su propio, como que estar en tu mundo, estar trabajando, o sea, sí, porque como no tienes esas noticias de los 4 populares, agarras un periódico y aparecen como, no, aparecen en las páginas de medio, entonces mientras ya te liste como que varios artículos, ya empiezas a leer mucho, empiezas a ver varios temas de fútbol mexicano, obviamente los que es fútbol internacional pasa después, pero ya mientras ya te empapaste de la realidad del fútbol mexicano. Entonces, eso te permite, por ejemplo, empezar a ver cómo es el fútbol de los demás, pero también ahora que pasaste 15 años, o estuvimos 15 años como que no tan bien, entonces era como mantener esa latencia, ahora estamos un poco mejor, pero eso es lo bonito de, ¿por qué le vas a Toluca? Pues porque es
pues es una manera también de disfrutar el fútbol. Y entonces, la afición del Toluca sí es como que muy callada, pero ahora como creador de contenido, no es mi contenido principal, eso sí, pero cuando hablas del Toluca, el aficionado del Toluca sí te arroba bastante, porque se da cuenta de que estás hablando de su equipo, cosa que no te dan las otras televisoras. Y antes de llegar a cómo empiezas a crear contenido, ¿cómo empiezas a mezclar el fútbol con temas más sociales, políticos? ¿En qué momento empiezas a verlo así? Mucho por ensayo y error, mucho porque te das cuenta de que en los medios de comunicación normales estaba como que muy retirado ese ángulo. Y eso era algo que a mí me gustaba. O sea, sí me gusta hablar de fútbol, pero decías, oye, por el fútbol puedo entender de esto, puedo entender de esto otro. Y yo no estudié relaciones internacionales, no estudié ni comunicación, pero me termino empapando por, ¿cómo decirlo? No por osmosis, sino por ser autodidacta. Dije, eso está muy interesante. Entonces, a mí lo que me gustaba primero es, pues, los países. Entonces, de repente te empiezas a dar cuenta de que, pues, cada selección es muy bueno. De la manera en cómo representa un país, la selección nacional. Pero de repente me empecé a dar cuenta de que podía investigar a través de las eliminatorias al Mundial. Entonces, ahí me empecé a dar cuenta de que, pues, hay ciertas rivalidades entre países. Luego, como seguían las eliminatorias, como el 70 al 80% juega sus partidos eliminatorios en las capitales, te terminas aprendiendo capitales, te terminas aprendiendo países. Entonces, bueno para la geografía del FIFA. Sí. Yo aprendí de geografía gracias al FIFA. El que nos digan la FIFA, o sea, mucha gente lo tomaba como que una manera despectiva, exactamente, una manera peyorativa. Pero mucha gente lo empezó a arropar y dice, sí, somos FIFAs, ¿y qué? Sí. Porque empiezas a darte cuenta de que el FIFAs indirectamente empieza a aprender mucho de fútbol, bueno, no de fútbol, obviamente lo sabe, pero sí de geografía. Que yo creo que hay un poco de ambas, ¿no? O sea, hay FIFAs que sí lo terminan viendo así, ¿no? Que sí aprenden de geografía, aprenden como, incluso hasta de temas de cada tipo de país, de sociedad, de todo, o sea, que sí abrazan eso, que incluso es esta mutación hacia lo que hablábamos de las playeras, ¿no? Que ahora las playeras de fútbol son moda, ¿no? O sea, eso al final del día fue un FIFAs que triunfó. Sí. Pero también está el FIFAs que no, el FIFAs tóxico, ¿no? O sea, si hay el FIFAs de, oye, es la boda y trae sus Mercurial, ¿no? Entonces dices... no, sí. A ver, yo soy de esos, pero también... pero a lo que voy es... No, está bien, porque mucha gente lo ve como... Hay un creador de contenido que habla, por ejemplo, cómo es naco usar camisetas de fútbol, siendo que él le apasiona. Y no, lo que se trata es, a mí me gusta esto, lo voy a mostrar, y además, pues, por eso las camisetas. O sea, las camisetas... Hay camisetas, por ejemplo, sobre todo las que no son de países tan conocidos, que tienen unos diseñazos que te las llevas a una peda y quedas bastante bien. Entonces, regresando a cómo empiezo a crear contenido, primero es cuando 3 días antes de que México clasificara al Mundial de Rusia, creo que era un partido contra Honduras, me buscó una página que me preguntaba que si quería escribir sobre Rusia y el fútbol. Y le dije, adelante, pues a mí me gusta escribir, me gusta leer y quiero que la gente sepa de Rusia. Eso fue por septiembre. Como por abril me di cuenta de que dije, oye, esto no necesariamente puede ser de Rusia, puede ser toda la Unión Soviética. Y empecé a investigar. Bueno, ya puedo decir, la página es Los Expulsados, antes de que se volviera el chapuceo del fútbol, que eso fue como que en 2019. Pero en 2018, que estaba el Mundial, pues yo me tocaba escribir los textos. Después de que acabó el Mundial de Rusia, me salté a todo el mundo. De ahí hubo un momento en que dije, ya tengo que dar el salto, o sea, está muy bien. Y entonces ya entro al 9y medio, que era un medio aliado con Apuntes de Rabona, y empecé a escribir ahí cada semana. Pero ya era como una serie donde un texto tenía que ver con el anterior y con el siguiente, pero siempre con algún tema de el mundo y el fútbol. Pero entonces a lo que voy es esto, o sea, me di cuenta de que ese ángulo lo tenían muy pocos, o sea, sí hay mucho más en España y mucho más en Argentina, que en España ya está mucho más maduro el tema del periodismo deportivo, porque como te puedes encontrar también ¿qué te gusta? El Chiringuito, con todo lo estridente que hay, te puedes encontrar medios como la Media Inglesa o como Tony Padilla, donde ya se habla de manera responsable. En Argentina es un caso un poco diferente porque en Argentina respiran fútbol, pero también respiran mucha literatura. O sea, el argentino, dentro de todo, o sea, fuera del villero es muy culto.
Los Ok. lee bastante, o sea, fuera de ello es que tienes 2 premios Nobel de literatura ahí. Sí, claro. Pero en México está todavía como que en pañales. O sea, lo tenía Alberto Lati y párale de contar. Pues a la fecha, ¿no? O sea, Ajá. justo hace poco hablábamos de esta diferencia entre el contenido de fútbol sí estadístico, o sea, Ujú. sí ver táctica, estadística, o sea, sí hablar de toda esta parte y está el lado, pues como Mike Máquina del Mal, ¿no? O sea, Sí. o sea, que es... Que lo conozco, ¿no? Sí. O sea, me conoce de vista porque sucede que parte de mi contenido es también tocar flauta en una iglesia. Y de repente sale la de la cumbia, se me ocurrió tocar en misa la de la cumbia de Chivas para probar un punto que era de no te conectes o sea, no te conectes si una canción es cristiana o no, conéctate si te hace sentir, está adelante. Sí. Entonces fui probando cada semana, obviamente me terminaron corriendo, pero duré 2 años, o sea, Es que justo, A ver, justo sí, era sí, lo sí. que, o sea, vi el video y me empecé a cagar de la risa. Pero ¿cuál fue? El de la Liga MX. Ajá, sí, sí, sí. No, porque le digo, es que, güey, hasta la toma se ve genial porque está tocando la canción de la Liga MX Ujú. y va una señora caminando como si fuera el protocolo, güey, o sea, tal cual. Entonces, era lo que te quería preguntar, o sea, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Y, o sea, ¿pediste permiso o simplemente lo hiciste pensando que no se iban a dar cuenta? o sea, me arriesgué, dije, Ajá. "No, pues, si se dan cuenta, pues ya ni modo, pero lo voy a tocar. Y aparte de la Navidad, Ah. porque lo toqué 2 veces, una que fue... ¿Cuál fue la primera? Porque son un montón, te aventaste Sí, No, varias. yo empecé a tocar en 2000, ¿qué te gusta? 2016, Ajá, pero yo empecé a experimentar. ajá. Como por 2018 dije, oye, ¿por qué no las grabo? Pero en ese momento no estaba tan serio esa creación de contenido en mí. Yo busqué tu primer video, o sea, de menos en TikTok / Instagram, tu primer video es como el logo de Geobalón en una hoja de papel. Ah, sí. Y como que empiezas a dar como la explicación de ahora vamos a hacer este contenido. Y por lo que vi es 2022, ¿no? O sea, es cuando lo Ah, empiezas sí, a hacer. exactamente. Ok. Tú empiezas 2017, dices ahí. Es que empiezo a grabarlo en 2018, pero Ok. lo subí a mi perfil personal. Ya. Pero de repente, ya cuando empiezo en 2022, dije, oye, pues ya tengo ese de Liga MX grabado de un año anterior. Es Navidad, lo voy a sacar. Porque yo en Navidad decía, voy a tocar pues la de como algún villancico y la otra cuando esté pues todo el mundo rezando, pues saco la de la Liga MX. La que le encantó a este güey fue la del himno del Barcelona, porque también pasa También una pasa señora que y se da lo cuenta y se reconoce empieza a y se cagar de empieza a risa, reír. güey. Y sí, Sí. se empezaron a cagar de risa también. A mí me había tocado que ponías como justo, como canciones más así de cumbia o cosas por el Sí. estilo. Yo decía, güey, es que yo no sé cómo no lo corren. O sea, porque Exacto, no sí, es como o sea- que no sean canciones conocidas, ¿sabes? No, Ajá. hay uno que yo de repente, o sea, estaba como que, no sé si había tomado un día anterior, y de repente dije, güey, ¿por qué la de Caballo Homosexual de las Montañas? Mames. güey. Y de repente le empiezo a tocar, o sea, y me voy, dije, a ver, Pues si yo no amo me esa cago de canción. risa. De repente, ¡pum! La voy a tocar, la estoy tocando y de repente en la comunión veo que una chica se estaba aguantando la risa y dije, puta, voy a seguir tocando. Pero lo disfracé porque la siguiente fue la de las posadas. Sí, porque religiosa, sí. pero fue de las posadas porque en ese momento era una semana antes de Navidad. Ya. Sí, O tocas sea, al burrito y lo sabanero y ya. Lo listo. cagado es que todo el mundo aplaudió ahí. Dije, bueno, ya pasó desapercibido. Ujú. De repente la subo, pum, 2,5 millones de vistas. Sí. Es que, güey, sí está muy cagado por todo el contexto, güey. O Sí, sea, a sí, ver, sí, sí. siempre te dicen, no, la iglesia respeta, la iglesia no te ríe, la iglesia. Y de pronto, pues ves a alguien que está tocando el himno de la Champions, el Sí, himno sí, de sí, cualquier cosa, güey. Y la gente, pues la que no sabe de fútbol, güey, pues evidentemente ellos dicen, pues porque las melodías son chidas. Sí. Sí. Entonces están padres, güey. No es como No, y fuera además, una pinche como al canción de final del banda, día güey. solo es él. No es reggaetón, tocando. güey. Ajá, no es reggaetón, digo, Exacto. que a él no le gusta el reggaetón. Me cago. Pero, o sea, es muy chistoso porque como eres solo tú, no es un acompañamiento, ¿no? La gente no es como de, le vamos a dar entrada a la banda de la iglesia. No. Ellos están haciendo su misa, ellos están haciendo su comunión, tú estás tocando, entonces como que la gente no percibe inmediatamente. Es que queda, güey. Sí, claro, pero no Queda. falta el güey raro como yo, que de Sí, repente que se da escucha cuenta y como que- caballo homosexual de las montañas. Yo si hubiera volteado así como de, no, mames. Güey, sí, no mames. Güey, yo escucho la de Verstappen y. Ay, Sí, no, aquí claro, no, güey. No. Aquí, o sea, el himno de Holanda, no, aquí no, Es güey. que a mí me Ya, pasaba güey. eso con su contenido, porque a ver, yo sigo otra chica que ella habla sobre religión, ¿no? Que Mon Valenzuela se llama, que es de Toluca.
Y es muy chistoso porque ella tiene un cuervo mascota. Sí, te lo he puesto, de hecho. Y es muy chistoso porque tiene un montón de contenido bien raro. Por un lado tiene el contenido de hablar digamos, la Biblia y cómo se interpreta. Y de repente sale ella bailando, y de repente salen canciones con su cuervo, o ella en un panteón, y eso mismo me pasaba con tu contenido, porque de repente sí acabo de ver algo de súper profundo, de enfoque social sobre alguna situación en Asia, y de repente, caballo homosexual de las montañas de la iglesia, güey, y de repente este güey bailando mientras está poniendo playeras, ¿no? O sea, es como, a ver, o sea, sí me pasaba con tu contenido eso, pero bueno. De hecho, yo cuando te conocí, te digo que nos conocimos fue la final del Borussia Dortmund, pero no me acuerdo si fue contra el Real Madrid o el Bayern, pero fue ahí en... No, debió ser contra el Real Madrid. Según yo fue el Real Madrid. Porque fue el partido, fue una donde se iba a definir la Bundesliga, y que no, yo ese día me había ido de viaje hacia la Ruta del Queso y Vino, ahí fui a la Peña del Bernal, que por cierto, o sea, empezó muy bien ese viaje, o sea, me la pasé bien, pero terminó muy mal por situaciones que ahorita no vale la pena. Entonces debió haber sido la final de la Champions. Y fue muy chistoso porque estaba hasta su madre, güey, de golazo a los que hacen, es la academia del Borussia Dortmund que tiene varios lugares ahí en la del Valle, Polanco y en varios lugares. Qué buenos eventos hacen esos cabrones, ¿eh? Sí. Qué buenos eventos hacen porque venden cerveza, venden como comida alemana, todo, y entrada libre. O sea, tú puedes ir, ves así el partido a gusto y ya te venden cosas, güey. Y aparte hacen rifas, sobre todo para mantener al equipo. Sí. Golazo, para ustedes, chingón. Pero bueno, ahí lo topé y andaba igual, así como que veía el partido, andaba por todos lados. Yo dije, bueno, le voy a preguntar de una vez. Pero se me hizo en persona igual que en su contenido. Es como que está en todo. O sea, como que hace de todo, y creo que traías playera del Borussia, o no me acuerdo. No, era la de Vanuatu, que tenía el mismo, tenía los mismos colores. Dije, bueno, pues ya sé. Pero bueno, así nos conocimos. Pero a ver, regresando a... Que por qué hago contenido, entonces, sí. De repente, de los textos, como hay por... Ajá. Me di cuenta, porque me empezaron a insistir mucho, decir, ya, haz tu cuenta de TikTok. Y dije, en ese momento tenía un celular que estaba de la mía, un ZTE. No sé... Cuando tú haces ya no nos va a patrocinar por tu culpa. Cuando tú haces contenido en TikTok, tiene que venir mucha calidad y salían unos videos terribles. Entonces dije, cuando me toque cambiar plan de Telcel, que por cierto no he pagado mi celular de también julio. Telcel ya no nos va a patrocinar por eso. Cuando termine ese, pues ahora sí vamos a hacerlo. Y entonces ya me apoyaron con el iPhone y ya puedo hacerlo y sin mayor problema. Sí, de hecho sí se nota un cambio de esos primeros videos. Porque el primer video también sí se ve, incluso se ve como granuloso. Exacto. Sí. Entonces, pues yo de repente ya lo empecé a hacer, y con los textos que ya tenía, pues ya tenía mucho contenido para hacerlo. Okay. Y ya podía hablar de los temas que a mí me gustaban, y ya podía hablar del fútbol que no es tan conocido. ¿Y tú seguías escribiendo? Eso ya, o sea, como era una serie que duraban 4 años, o sea, los conté que fueron 210 textos en total. A la madre. Pero cada semana, y aparte, pues para la guía de Qatar, la guía de la Eurocopa, pues ahí salían bastantes. Era ya que estaba medido, entonces ahí dije, pues ahora le voy a dar a los videos. Yeah. Y afortunadamente me empecé bien porque el tema es mucho de nicho, eso sí. O sea, sí. Porque sí, el que habla de fútbol mexicano sí gana muchos seguidores rápidamente, pero tiene el riesgo de que solamente se encasilla en eso y solamente, solamente se limita a opinar del equipo, a opinar del fútbol mexicano, a opinar del partido, pero más allá como que no es tanto. Entonces, el que habla de fútbol europeo, lo siento que se enfoca solamente en Barça, Madrid, fútbol inglés, Champions, fútbol italiano, fútbol alemán, acaso fútbol francés. Si te quieres ir muy al extremo, es Europa League o Conference League. Ligas como que del Tier 2. Que te Portugal, exacto. Holanda. A lo mucho fútbol sudamericano, fútbol de la MLS, pero no hay nadie que hable hacia el resto. O sea, es un 10%. Es como es la teoría del iceberg, donde el 90% de los medios cubren el 10% de todo el fútbol. Sí. ¿Y qué pasa con el otro? Entonces dije, ahí hay un océano azul muy bueno. Pues ahí, sí, digo, siempre he puesto este ejemplo que lo dice muy bien Álvaro Morales en ¿cómo se llamaba el programa de Whatever Tomorrow? Hizo un programa de fútbol, no me acuerdo cómo se llamaba, pero de los primeros invitados fue Álvaro Morales. Y él decía, es que saca cuentas.
cuántos aficionados tiene Chivas, cuántos aficionados tiene Pumas, y compáralo con cuántos aficionados puede tener el Atlético de San Luis o tal equipo, tal equipo. Al ser nichos, a donde tú le vayas a querer pegar, aunque otro equipo o haya otra nota más interesante, la gente no le llama tanto porque no está acostumbrado a ver eso. Pero eso es un gran problema, que ahorita lo hablábamos con lo de los abucheos a México. El problema es que también, y lo voy a decir nosotros también como medio, ¿no? No estamos acostumbrados a darle al espectador otro fútbol, ¿no? Exactamente. O sea, que ese es el tema. A ver, tú tienes videos muy variados, ¿no? Sí. Ya lo decíamos. Y es muy curioso esa curva, ¿no? De repente en algo que no es tan serio sí tienes muchas vistas, en otros que son más serios y que podrías decir, güey, es que este contenido está más cabrón, no tienes tantas vistas. O sea, el aficionado común no suele ver eso, ¿no? Lo sé. ¿Y tú cómo lo empezaste a diversificar? O sea, ¿cómo lo fuiste moviendo? Porque me di cuenta de que de ese fútbol no hablaba mucho. A lo mejor estaba, por ejemplo, Fútbol con Karma, que es un español. Se quiso meter Nahuel Lanzón, que está más fuerte en X. Pero nadie hablaba de México respecto al fútbol como del lado B. O sea, el fútbol, por ejemplo, de Asia, de África, que tiene unas historias padrísimas para contar. Y eso ya lo estaba viendo en los textos. O sea, decía, ¿cómo es que no tiene tantos reflectores, por ejemplo, el fútbol de Marruecos o el fútbol de Egipto? Que aun cuando son bastante como de nicho, son fútboles que por lo menos sí tienen muchas historias y son más seguidos. Por ejemplo, el fútbol egipcio dentro del Medio Oriente es uno de los más populares. Más que el de Arabia Saudita, más que el de Qatar. Tan solo el derbi entre Al Ahly y Zamalek lo sigue todo el Medio Oriente. Entonces, es a lo que voy. Que se podía hablar de eso y decías, es que esas historias merecen contarse. Y eso es una bendición y una maldición, porque a veces como que siento que si hablo del Real Madrid-Barcelona, hay gente que ya lo habla y siento que no lo estaría contando de la mejor manera. Claro. Entonces, eso es algo malo, pero ahí como que me falta es decir, pues también me toca animar a hablar de lo mediático. Claro. Pero tú, ¿cómo empiezas a llegar a esas historias? Independientemente de tu contenido, ¿tú cómo llegas a saber de ese tipo de fútbol? Te digo que fue con los textos que empecé a escribir ahí en 2017. Tú lo empezaste a investigar. Pero me di cuenta, como te decía, me di cuenta de que no lo tocaban mucho y era hay un programa que lo producía la FIFA que decía FIFA Fútbol Mundial, que para mí era maravilloso, porque si eso lo daba la FIFA, pues estaba perfecto porque ya alguien estaba hablando al respecto, pero no era algo constante. Si a lo mucho esas historias salían en la Eurocopa o en el Campeonato Mundial, o en casos extremos en los Juegos Olímpicos, pero no era constante. Y si era algo así, era por ejemplo este equipo llegó porque le ganó tanto si llegó a la fase de grupos o fase de liga, pero para de contar ahí. Y entonces decía, falta esa constancia de que alguien hable al respecto. Claro. Sí, sí, sí. Y bueno, ya entrando en investigaciones que has hecho, ¿no? El tema que acaba de surgir en Países Bajos. Ajá. ¿No? A ver, aquí también acaba de surgir un tema en Italia, ¿no? Con el tema del VAR, del jefe del VAR. Sí. Son temas que en Europa los están tomando en serio. Hay investigaciones, están planteando el tema de repetir partidos, Sí. o sea, o anular la temporada como tal y repetir partidos y demás. Y aquí en México han pasado cosas similares, en donde simplemente es de... Es que ya, más que No pasa hacerse nada. a la vista gorda, ya está normalizado. O sea, es como Exacto, o sea, lo del VAR que pasó aquí en México con Pumas, la propia comisión de arbitraje salió a decir, no, pero es que eso lo hacemos muy seguido, es bien normal. Así de, está prohibido, güey, que lo hagas, pero nosotros lo hacemos siempre, entonces no pasa nada, no hay investigación. Y dices, pues al final del día lo que le comentaba él, ese tipo de decisiones que hay en México sí terminan alterando la competencia. Porque hoy, lo que le decía, a ver, si tú ese partido de Pumas lo anulas porque se metió alguien ajeno al VAR, Pumas no estaría en primer lugar. Entonces la liguilla no sería como hasta ahorita. América cometió una alineación indebida y nadie lo dijo. Y era una alineación indebida clarísima. Y nadie lo dijo. Nadie investigó. No, sí se puede porque fue protocolo de conmoción. Dice, sí, güey, pero lee el reglamento. Sí. El América hizo el cambio de protocolo de conmoción en su 6º cambio. Y eso está prohibido.
Hizo alineación Tú en indebida. el video lo mencionabas, ¿no? Que era muy chistoso cómo se había puesto a partir de un tweet, bueno, de un podcast Ajá. Ujú. y el del tema de León a través de un tweet. Sí, sí, porque ahí yo empecé a leer porque decía, aquí hay algo más. O sea, es una gran historia, pero aquí hay algo más. Entonces, ahí vi una historia de Lee Espion donde lo contaba así con lujo de detalles. Dije, eso hay que mencionarlo, que salió todo un podcast que sí era bastante conocido, que es de The Health, pero de repente, qué casualidad que a los pocos días este club empieza a demandar de que, oye, ahora me toca, dame esos, Ese dame, partido, ajá. ajá, dame ese partido. Entonces la KNVB, que es la Federación Neerlandesa de Fútbol, dijo, puta, es que si eso haces, das paso a que todos los equipos denuncien y se tengan que repetir como 40% de la temporada. Es Entonces, muchísimo. que eso logísticamente no te da tiempo porque terminarías entorpeciendo todo el fútbol. Sí, o sea, va a sentar un precedente, sea como sea, Sí. sienta un precedente, ¿por qué? Porque, a ver, es el lunes, ¿no? Sale la Sale la resolución. decisión. O sea, para ustedes que nos están viendo, mañana. Mañana, exacto, mañana. Mañana tempranito para ustedes. Sí. Pero a ver, ¿por qué es tan importante? Porque si ya un tribunal, porque ahorita está en tribunal legal, no tiene nada que ver, Sí, digamos, no, con o sea, ya el lado futbolístico. Dejó de ser Ajá. futbolístico para ser un tema legal y Sí. de, ¿cómo se llama? Legal y social, ¿no? Exacto. Ajá. Sí, sí, sí. Y Y migratorio. sí, es que ese es el tema. güey. Ese es el tema. O sea, el verdadero tema es algo que ha impactado tremendamente al fútbol ahorita, tanto, o sea, nosotros lo vemos en Centroamérica con Surinam, con Con Curazao. Curazao, o sea, todo Haití. este tipo sí, Haití, con todo este tipo de selecciones centroamericanas caribeñas que están teniendo esta hibridación o que están trayendo estos jugadores, que nosotros Ujú. lo estamos haciendo, pero con mexicoamericanos, no tanto con mexico-europeos, que ya vamos a empezar. Ya, a ver Sí. si es cierto. A ver si es cierto. Si es un tema, porque está sentando un precedente que, puta, sí puede romper muchas cosas. A muchas ligas van a tener que revisar y a bendito sea le está tocando en un parón, porque posiblemente vamos a ver un montón de ligas que van a hacer un reacomodo en sus Sí, pero, estatutos. güey, pero es que imagínate que esto pase de ser que empezó como fútbol Ujú. a cambiar todo una legislación de un país, güey. Porque a lo mejor Holanda dice, oye, ¿y si sí la estamos cagando? Claro. O sea, porque literal, el pedo es, no puedes tener dos nacionalidades, güey. O tienes una o tienes otra. Sí. Entonces, si vas a jugar para otro país, entonces ya tienes que pedir visa de trabajo, güey, porque ya eres extranjero en ese país. Es que también depende No. mucho de los países. A ver, toda esta ola de naturalizaciones se dio a partir de que Argelia empezó a nacionalizar media Francia para Brasil 2014. totalmente. Entonces, de Sí, sí, sí. repente empezó a darse cuenta y otros países dijeron, oye, ¿por qué no lo hicieron? O sea, les fue bastante bien. Clasificaron a octavos de final por primera vez. Entonces, lo empezó a hacer. Entonces, Marruecos hizo lo mismo, pero ahora en lugar de Francia se va Bélgica, Países Bajos, España, Sí. también Canadá, con el caso de Yacine Bono. Pero ya otros más empezaron a animarse. Por ejemplo, Surinam antes no lo hacía porque Sí. decía, si te nacionalizas neerlandés, ya dejas de ser surinamés. Entonces, por eso mucha gente, por ejemplo, Kluivert, Mismo Memphis Depay Edgar era, ¿no? Davids, Van Dijk también era, Van Dijk- ¿no? Van No, Dijk también. Ajá, Sí. Virgil, el del Liverpool, según yo, también era Sí, surinamés, sí, sí. ¿no? pero Ajá. de repente empezaron a preguntarse, ¿por qué no nosotros nos animamos? Sí, claro. Entonces todo el mundo se empezó a meter. El Caribe metió, o sea, Haití con los franceses. Sí. Curazao, pues ya es solamente hay un jugador nacido en Curazao. El Sí. resto son Sí, de. lo vemos Jamaica ahora, con los güey, ingleses, Lo o sea. vemos ahora en el Mundial, güey. Sí. O sea, Costa Rica quedó fuera. Sí. ¿Por qué? Porque esas selecciones del Caribe aprovecharon esas ventajas. Eso y aparte se sumó que la muy buena generación que tuvo todo Centroamérica, excepto Panamá, se fue para la baja. O sea, Sí, son Sí. una combinación de factores. Pues es que en general También no el entrenador, bueno, deja de tirar a Miguel Herrera. A ver, sí es Te un van a tema. dejar entrar. Sí es un tema porque, digo, Javán en algún momento lo dijo, tuvimos aquí a Jack Spassi, que es el director técnico de República, ahorita está en República Dominicana. No, están en Antigua y Barbuda. El tío de Barbuda, Barbuda. gracias, siempre me equivoco. Y justo hablamos de eso con él, porque él dijo, a ver, esto es algo que se había venido presentando y que las mismas selecciones de Caribe habían visto como posibilidad, pero no se había visto por dónde. Ahora sí ya pueden armar proyectos deportivos. El tema con Centroamérica, Guatemala, Salvador, Ujú. Panamá incluso, es que
para bien o para mal, dentro de la hibridación que han tenido y exportaciones que han tenido, no han tenido ese tipo de exportación social. Lo que sí lo tiene, El Salvador lo tiene con Estados Unidos. que Sí, siempre- Sí. Y Guatemala lo empezó a hacer con el Flaco Tena. Sí, Pero, y creo que Pasi te mencionó que no hay un Caribe como homogéneo. Hay 4 tipos caribes. Ujú. El español, el inglés, el francés y el Sí, neerlandés. sí. El inglés, como que cada uno tiene sus propias características. El español como que veía con recelo a los que venían de fuera, pero, por ejemplo, Dominicana ya empezó a tener, por ejemplo, hizo Sí. la escuela y lo hizo Jack Spassi. Sí. El que tampoco se metía, pero ya se empezó a meter, por ejemplo, el inglés. El neerlandés es como que, órale, presta. Es que ¿sabes qué pasaba con el inglés? Sobre todo Jamaica, que de hecho hay un documental, no me acuerdo si está en Netflix o en Amazon, que es un seguimiento a selecciones de CONCACAF y le dan mucha vista a Jamaica. Ujú. Y justo es porque terminan perdiendo en semifinal, creo, en Copa Oro, pero le hacen seguimiento a esa selección. Y justo hablan de que era el punto en el que los mismos jugadores tenían un miedo porque sabían que venían estos. Porque ahora sí, al jugador que está en Championship, al jugador que está en primera división, que es la tercera de Inglaterra, dicen, oye, a ver, es un hecho que no me voy a quedar en Inglaterra, o sea, que no me va a seleccionar Inglaterra, pero yo quiero jugar. Y entonces se ha vuelto toda esta situación. El jamaiquino sí ya lo empezó a ver así. Sí, y eso pasó, por ejemplo, con Mariano Díaz con República Dominicana, Ujú. Sí. porque él estaba esperando una convocatoria con España que evidentemente nunca llegó, y él siempre estuvo haciendo el feo a República Dominicana hasta que se metió al Mundial Sub-20, Sí, hasta claro. que llegó a los Juegos Olímpicos. Claro. Ujú. Es que justo es lo que nos decía Jax, o sea, ya ahora que podemos hacer un proyecto deportivo y que sí ya puedes llegar con el jugador y decirle, oye, güey, a ver, este es nuestro plan, sí vamos a poder tener una inversión real para poderte traer, para poderte ofrecer algo, y estamos en esta confederación que tampoco es tan complicado Sí, sí, llegar sí. a pelear algo, porque no lo es, ¿no? Y sobre todo en vistas a este mundial, era todavía más sencillo, porque ibas a tener a los 3 grandes, digámoslo así, fuera de competencia. Sí, pero también tomas en cuenta que a partir de que llega Montagliani a ser presidente con CONCACAF, se empieza a poner las pilas con las competencias. Ve la Nations League. Sí. La Nations League terminó beneficiando a la clase baja media de CONCACAF. Sí. Es porque empiezan a hacer estos tiers, ¿no? O sea, que empiezan a Exactamente. decirles, ok, aunque no compitas acá, sí vas a competir y vas a tener una forma Pero de pasas llevarlo. de tener, ¿qué te gusta? Si bien te va 4 partidos cada 4 años y en una ventana, Ujú. a tener 4 partidos cada año Sí. y competitivos. Entonces ya tienes esa más seriedad, y al tener mayor seriedad ya puedes tener un proyecto deportivo Sí. que... Sí, que pueda- es muy interesante. Nosotros, a ver, ya te contamos un poco de lo de hockey que hacemos. Cuando yo vi que era el mismo formato que tenían en hockey, a mí se me hace muy bueno, porque en hockey como lo hacen es año con año hay mundiales, pero de tu grupo, Sí. digámoslo así, y de ahí va subiendo. Ujú. Entendí más la lógica que hicieron en CONCACAF, porque Sí. dije, claro, lo que estás haciendo es constantemente le estás dando la posibilidad de que sí tengas una competencia, Ujú. aunque sea con tu nivel, pero sí tienes una competencia. Y puedes ir subiendo y, puedes ir mejorando. subiendo. Sí. Eso está muy bien. Ahora, nosotros como mexicanos sí vemos un poco para abajo la Nation League porque decimos, puta, otra pinche copa, Sí. que eso es básicamente desde nuestro privilegio, pero pues sí es, o sea, Sí, y yo creo que te lo dijo Pasi, que es decir, México desconoce a su propia confederación. por supuesto. Sí, Que eso tal cual. o sea, en la UEFA no pasa eso. O sea, si bien es cierto que hay esos niveles en la A, B, C, D, al menos estás más acostumbrado a competir con Es eso. que si lo juegan, porque a ver, Sí, a ver, el propio Miguel Herrera en su última conferencia con Costa Rica, una de las preguntas que le hacen es, ¿crees que te costó no haber conocido a la conferencia? Y dice, sí, la subestimé. y o sea, Jax tal nos lo cual. dijo, Jax nos lo dijo en ese Sí. momento, ahorita que lo dices y hablando de Miguel Herrera un poco, él dijo, güey, él tenía mi teléfono. O sea, él pudo haberme marcado para ver cómo es esto. Yo acababa de enfrentar a estas elecciones. Si no conoces a esto, pero nosotros mismos, incluso como mexicanos, lo vemos mal. O sea, lo de Miguel Herrera, nosotros mismos decíamos, pues tiene que llegar, Sí, ¿no? O sí, sea, sí. igual en lo de Alfredo Tena lo veíamos un poco más Sí, difícil, pero... sí, es complicado porque incluso ahorita que hablado lo de la hibridación y eso, Ujú. Guatemala es el más jodido de todos. Sí, que era lo que tú decías. A ver, el más Guatemala es fuerte. el México de la CONCACAF. Exacto. O sea, Sí, o sea, pero es el más jodido de todos porque, a ver, Costa Rica pues puede tener descendencia española. Sí. El Salvador pues puede agarrar a los gringos que tienen descendencia inglesa y de todos lados, Sí. ¿no? Pero Guatemala no, o sea, Guatemala literal son mayas. Sí, no tiene tanta hibridación. O sea, no ha tenido tanto. No llegó tanto a la salida. liberación española, no, güey. pero es que más es que sí hay guatemaltecos, sobre todo en California. Sí, El problema que tuvo fue una suspensión de 2 años de la FIFA, que eso les metió una bronca terrible pero a ver, para... nosotros ayer lo hablamos con Cristian Roldán.
¿no? Cristian Ujú. Rondal, que es el defensa de la selección de Estados Unidos y que juega en el Seattle Sounders. Él teniendo papá Sí, Guatemala. papá guatemalteco y mamá salvadoreña, teniendo las posibilidades de decir, ok, voy a representar a Estados Unidos, no voltean a ver a Guatemala. O sea, Guatemala ahorita está en el punto en el que el Caribe estaba con Holanda, o Sí, sea, ¿me entiendes? Y eso es lo que le está pesando a ese tipo de selecciones, Ujú. que es muy distinto a lo que nos está pasando ahorita en México, porque en México, para bien o para mal, ya empezaron sí a voltear a ver a Estados Unidos y dijeron, a ver qué les ofrecemos a estos cabrones. Sí, y eso fue gracias a este Andrés Lilini. O sea, que en este canal se le quiere y no a Andrés Lilini, Ay, pero hay cositas. Pero no puedes negar que tiene ya un proyecto. Ya tiene un proyecto. Ya llamar a sí, a gente No, y a pero buscar. como tal, de ese proyecto está medio... Expon tus puntos. O sea, a ver, Ujú. lo que está haciendo Andrés Lini, nosotros lo hacíamos hace 4 años. O sea, De ahí hecho- yo no me incluyo. O sea que lo que están viendo es que ustedes son como Tesla y este Lini es como de hecho, Graham hay Bell. un caso Haz de específico cuenta, con la sí, lista sí, de sí, Mier, tal cual, ¿no? O sea, ajá. a ver, O sea, cuéntame a ver, eso. nosotros, el proyecto Embajadores Aztecas empieza por esa curiosidad de saber cuántos mexicanos había jugando en el extranjero. Ujú. Poco a poco, o sea, sobre todo los que nos clavamos más con el proyecto, pues fue el clásico de, güey, ya qué hueva el fútbol mexicano y qué hueva estarte quejando siempre. Hay que hacer algo Claro. para tratar de aportar un granito de arena. Entonces, ¿qué hacíamos? Empezábamos a buscar debajo de las piedras jugadores y encontrábamos muchos. De hecho, no está comprobado porque pues, ya no existe como tal el foro, pero tenemos la sospecha de que Nery Castillo llega a la selección mexicana gracias al foro. Porque Martinoli lo dice en una entrevista. A ver, a mí un día un camarógrafo me dijo, güey, es que vi en un foro en internet que este güey es mexicano. Oye, yo te puedo Y decir que Martinoli lo investiga. Carlos y dice, Salcedo "Sí". llega a Chivas por ustedes. Porque yo te he contado esa historia. Yo a Carlos, o sea, yo empiezo a seguir a Carlos Salcedo porque lo veo en el foro, empiezo a seguirlo en MLS y yo conozco a Jorge Vergara en un foro en Inlitam de estos que hacen de deporte y le digo, oye, si no has podido contratar, ¿por qué no contratan a Carlos Salcedo? Y me dice, Salcido. Le digo, no, Salcedo. Sé quién es. Acaba de ser líder de defensa en el Real Salt Lake. Ah, ok. Corte A, lo contratan los siguientes 6 meses. Sí, O sí, sea, sí. sí son ese tipo de Y historias. por ejemplo, nosotros para, ¿qué fue? 2021, más o menos. O sea, la generación esta que no fue a Juegos Olímpicos y Mundial Sub-20, nosotros contactamos al que era jefe de scout de selección mexicana. Lo entrevistamos y le dijimos por la entrevista, oye, ¿te podemos mandar una lista de jugadores que hemos encontrado a ver si les sirve? Sí, se la mandamos. Entre ellos Alex Padilla, que nos dijo, aquí en México hay mejores, no vale la pena. Y de pronto Alex Padilla lo convoca la selección española para jugar precisamente contra México. Y después de que Alex Padilla demuestra que tiene un nivel muy alto, ay, ¿sabes qué? Sí, consígueme el número. Y después de, güey, ya lo agarró España. O sea, él quería jugar para México. Pero eso es uno de los riesgos que tienes, por ejemplo, cuando eres, ¿cómo decirlo?, innovador. Porque Sí. subestiman Sí. lo que has hasta que empieza a dar resultados. Exacto, o sea, y ahorita Lilini presume, no, es que hay 70 entre Sudamérica y Europa. Así de, güey, no hay 70, hay muchísimos más. O sea, nosotros precisamente para ese proceso sub-17, sub-20 de esa, ¿qué era? ¿2021? Eso es 2020, 2021. 2021, Que es 2022. entre pandemia y que Ajá. todo vale mal. Sí, esa generación, teníamos 20 sub-20, o sea, 20 que daban entre 17 y 20 años, y teníamos como 8 que estaban sub-23. A ninguno lo pelaron, a ninguno lo pelaron. Y esa es mi pelea ahora con Lilini, ¿no? De que presume mucho la cantidad de jugadores que hay, pero de pronto ves las listas de convocados. No vienen. No hay. Sí. No hay. O sea, O sea, la pelea a con torneos Lilini. importantes no hay. Sí, la pelea El mundial con- pasado, ¿cuántos mexicanos, No. cuántos de doble nacionalidad No, fueron al a ver, sub-20? lo hablamos con Bueno, Nico. 2, Obed y Emilio Ochoa. Lo hablamos con Nico. Bueno, a ver, no- Nico es este jugador, ¿no? Nico se va a Alemania con el. ¿Cómo se llama? Holstein Kiel. Holstein Kiel, gracias. Y cuando viene él, incluso habla de lo de Lilini, pero él ya había jugado para Estados Unidos, ¿me entiendes? O sea, llegan un poco tarde. ¿Cuál es la crítica con Lilini? Pon tú que sí tengan las listas. Ok, listas hay desde hace mucho, ¿no? O sea, porque listas, así como está Javana, hay un montón de gente rara y curiosa que ha buscado este lado, ¿no? ¿Qué pasa? ¿De qué te sirve tenerlo en lista si no haces un ciclo para poderlos llamar? Si no les presentas. Claro. ¿Qué deja tú de eso? Llamarlos, ok.
Porque llamarlos, los han llamado, el caso de Matthews Reyes, ese Sí, tipo de sí. jugadores, ¿no? El problema no es si los llamas o no. ¿De qué te sirve tener un jugador de 15, 16 años que ya ubicaste, pero no le das foco? Si tú no le das foco, el mismo equipo europeo no te lo va a subir. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. O sea, porque ya hoy en día el fútbol, para bien o para mal, también es mediático. Sí. Y entonces, si tú no tienes, o sea, ahora sí que es como la F1, si tú no vienes con patrocinios, o si tú no vienes con, Sí, con un una apoyo vista, mediático, con algo, sí. que también el mismo equipo diga, puta, pues a mí me interesa tener un impacto en el mercado latino, Ujú. pues no le sirves de nada. Claro. Exacto. Y entonces, si alguien está presionando, si estás en un equipo de Noruega y está presionando un güey que sí lo está llamando la selección noruega de la sub-17, de la sub-20 y están teniendo un foco, pues ¿a quién le vas a dar la oportunidad? ¿No? Entonces, esa es la crítica que tenemos hacia Sí, Lilini y hacia la federación Y en lo, general. y lo de ahora, ¿no? Con los italianos que acaban de descubrir, Ujú. ¿no? Que no los descubre Lilini, los papás son los que se ponen en contacto, que esa también es mi pelea. Se para mucho el cuello, bueno, no él, porque en realidad él dice, no, pues el papá me contactó, pero todo Sí. lo que lo rodea, sí se paran mucho el cuello, no, trabajas o no, güey, pues simplemente es, el papá me contactó, a ver, pásame sus datos, va, lo convoco, no lo convoco. Lo que también no estoy de acuerdo es que empiecen a presionar chavitos de 14, 15 años Por decidir. a tomar una elección. Sí. Es de, güey, eso está cabrón, güey. Pero es que lo que pasa es que no quieren que les pase lo de Luca Martínez. Luca Martínez, que fue, que decían el Messi mexicano. Luca que Romero. era- Luca Romero. Luca Sí. Romero. Ajá. Que dijo, esto no me vuelve a pasar. O sea, yo no es que defienda... No, dale, o sea, No, está Pero, chingón. pero entiendo que Luca Romero era el Messi mexicano. Él, lo vendieron no sé cómo, 2018, 2019. Es que, a Luca ver, Romero lo No, dijo él. yo lo descubrí. pero, Yo pero- sé toda la historia de Luca Romero, sé cómo llega a Argentina. Sé que desde Federación Mexicana alguien contactó a la Federación de Argentina para que se lo llevaran. Yo lo sé. O sea, eso pasó. O sea, Luca Romero, nosotros entrevistamos al papá cuando Luca Romero tenía 14 años. Ujú. Obviamente, pues, no podíamos entrevistar a los niños porque eran niños. Exacto. Y estaba bien, y decíamos, está bien, pero el papá sí nos dio la entrevista. Y una de las preguntas que le hacíamos es, a ver, tus hijos, porque son Luca y Tobias, que son gemelos, pueden jugar para España, para Argentina y para México. ¿Tú les vas a decir a qué selección jugar? Y decía, es que eso tiene que ser de ellos. Sí. Es una decisión que tienen que tomar según las oportunidades que les vean, según quién los voltea a ver, según el desarrollo propio que tengan. Porque yo te puedo decir, no, yo quiero que jueguen para Argentina. Y si no les da nunca para jugar con Argentina, les estoy cortando la oportunidad de que puedan probar otras cosas distintas. Y eso, por eso es que ¿No? la FIFA tiene lo de, y se ha vuelto más importante lo del One Time El Switch. One Time Switch. Sí, Sí, claro. exacto. Justo, entonces, Luca Romero, durante todo ese tiempo, nosotros le dijimos a la Federación Mexicana, güey, este güey tiene 15 años y ya juega con niños de 17. Vale la pena que le den la oportunidad. No, ni que fuera Messi. Así nos contestaban, literal, ni que fuera Messi. Dices, güey, no es Messi y no va a haber otro Messi. Hubo una época en la Federación Mexicana de Fútbol donde literal el jugador de doble nacionalidad tenía que ser Messi para ser llamado a México. Sí, porque y justamente lo que mencionas algo del patrioterismo, que Ujú. eso estaba antes de 2020. O sea, antes era como que veías con mucho recelo al que venía de otro país. Porque decía, Todavía ¿por qué no? hasta hace 2 años, Sí. ¿eh? Yo estoy hablando de algo cultural, que por lo Ujú. menos ahorita ya está más normalizado. Ya, un poco más. Sí, sí, sí. ¿De qué te gusta? Del 2000, antes de la pandemia, esto era impensado. Sí. No, incluso... Lo que ayudó mucho fue Marruecos. Sí, pero a ver... O sea, el Mundial de Marruecos ayudó Pero- un chingo pero es a que- que México cambiara su mentalidad. Pero ya estaba como cierta manera normalizado. O sea, sí decía, puta, lo llamo, pero... Es que, a ver, yo pero me acuerdo no vamos muy a- cabrón para el Mundial del 2006. No me acuerdo si fue Corona o Grupo Modelo. O sea, una cervecera sacó un comercial porque ahí estaba el tema de Ciña y había como varios brasileños que estaban en ese tema. Ujú. Y sacan un comercial en el que los ves como en la banca. O sea, los ves de espaldas, pero se entiende que están en la banca y ves los nombres, ¿no? Y empiezan a decir como... en la banca de México, tal, y son un montón de nombres interesantes y el eslogan era todos bajo una misma playera, pero lo que te respondía mucho eso es, el patrocinador de la selección mexicana te está intentando dar a entender de, no mames, son buenos, Sí. dale chance, Ujú. deja que jueguen, porque era Guille Franco, era Ciña, era Buoso, Ujú. o sea, había como una serie de jugadores que pues habíamos tenido a Sague y pues nada más era Sague. ¿No? O sea, Ajá, y aún sí, así a sí, Sague tal cual. siempre se le medio criticó que nunca habló bien español, ¿no? O sea, Sí. como que tiene este acento medio curioso. Ujú.
Pero en ese entonces sí teníamos varios, ¿no? Sí. Y sobre todo eran los naturalizados. Que es Exacto. todo un tema, güey. Sí, pero es que ahora hablamos de los México, o sea, de los jugadores mexicanos que están Que estamos haciendo- ahorita a la que mitad. ahora están, que antes estaban los naturalizados, decía, puta, es que él no la armó para estar en Argentina o Brasil. Bueno, aquí va a estar aquí. ¿Qué pero es el tema? Le está quitando El espacio. lugar a un mexicano. Ajá. ¿Qué tan trabajo, no? Ujú. O sea, Sí. ahorita tenemos ambos. A ver, en la selección tenemos a Quiñones, que es naturalizado. Santi Jiménez. Fidalgo, que es naturalizado. Santi Jiménez, que es naturalizado, pero la gente... Es bien extraño cómo ven a Santi Jiménez. Como que Sí, se les olvida que es Es que naturalizado, como pero al llegó mismo desde tiempo... chiquito Sí, y se sí, sí. formó, güey, es naturalizado, punto. Y al mismo tiempo tenemos Sí. el tema de los Ey, mexicoamericanos. Berterame. Berterame Son también. 4. Son 4. O sea, y al mismo tiempo tenemos a los mexicoamericanos, Sí. que pues está el tema tanto con Chivas y ahora la selección. O sea, y es un tema que sí está impactando, pero por un lado es como, bueno, si eso nos van a dar resultados, el problema va a ser si no dan resultados. Exacto. O sea, ese es el tema. Sí, que ese también es el problema, güey. Les están metiendo una presión que dices, güey, o sea, Pero hay muchos que son naturalizados y están conscientes de ello. O sea, no es solamente Claro. en México que dicen, es que para destacar, o sea, para ganarme un lugar tengo que jugar el doble de lo que está en mexicano. Sí, Porque sí. Es muy interesante voltear a ver cómo sucede en Europa, güey. O Sí. sea, porque al final del día, ¿cómo son las ve selecciones lo que europeas? pasó con Özil. Özil Sí. es turco-germano. Ujú. O sea, decía, cuando ganamos soy alemán, cuando perdemos soy turco. Totalmente. bueno, o sea, el propio Camoranesi. Camoranesi No, que también. Camoranesi no lo querían en selección, pero pues de pronto el entrenador dijo, a ver, güey, no tenemos un italiano en su posición y él pues, tiene origen italiano, güey, o sea, ¿por qué no lo voy a poder utilizar? Por eso antes No. estuve en los 30, los Oriundi, que son los que tenían ganando el Mundial para Italia, Ujú. que creo que, no recuerdo, pero eran dos jugadores que estuvieron con la selección argentina en 30, e Italia les abre los brazos. O sea, Ujú. más allá, con todo y que sea una época pues oscura, que es el fascismo Sí. con Mussolini, les abre las puertas para decir, a ver, estamos probando que los italianos lo hacemos por todos lados. Claro. Y eso se regula por ahí de los años 60 porque empezaron a ver que había esos fichajes y ahora está regresando con eso. Sí. Que yo sí llamo, o sí empiezo a considerar que muchas veces está tratando como la naturalización o el one time switch como un fichaje total. O sea, y eso pasa en todo el mundo. Es que hoy en Tal día ya cual. es un fichaje. A ver, Julián Quiñones fue un fichaje. Claro. O sea, Julián Quiñones llega a los 18 años, a los 5 años te puedes naturalizar y jugar para México y se espera hasta los 7 años cuando llega a la América. Claro. Cuando le ofrecen un gran Fidalgo es un contrato y fichaje. la selección. O sea, Fidalgo, tú o sea, hablabas ahorita de Luca Romero, ¿no? De que la El federación... propio Richard Ledesma y Sí, y Brian Gutiérrez, son pero a ver, fichajes. Tú hablabas de Luca Romero, ¿no? Sí. De que ellos, o sea, la federación lo que dijo es no quiero que me vuelva a pasar. Pero al final del día sí le volvió a pasar con el tema de Marcelo Flores. Marcelo Flores hacen como todo lo que debieron de haber hecho según ellos con Luca Romero para traerlo, Ajá. porque le ofrecen la selección, le ofrecen venir. Le regalaron Oye, todo. el jugador del Arsenal, no sé qué. Eso más que tomaron en cuenta a sus hermanas. Sí, claro. O sea, Sí, es que fue todo un tema, ¿no? O sea, fue, ok, vamos a darle todo para que venga, porque es el nuevo, no sé, Thierry Henry de Arsenal, Carlos Vela del Sí, Arsenal, sí, o sea, sí. y al final termina llegando él a una edad en la que se da cuenta que pues al Chile yo ni quería, ¿no? O sea, yo lo que quería era estar en Canadá y ser bien feliz. Sí. O sea, el frío me gusta más. Sí, que es lo que te digo, o sea, en esa época, en lo que dice el recelo de todo lo que venía de afuera. Ujú. Cuando entrevistamos al que era el jefe de scout de selección, decía, no, es que si vienen a México tienen que hablar español a fuerza, ¿eh? O sea, y dices, ¿por qué, güey? O sea, Y lo de la comida, ¿no? sí, que, o sea, la comida, o sea, los obligaban a Adoptar ser mexicanos. Exactamente, o sea, Y eso- era una mexicanidad a fuerza. Exacto, entonces lo dice Marcelo Flores ahora en la entrevista que da cuando hace el One Time Switch para jugar con Canadá. A ver, es que yo llegaba con la selección mexicana y no me sentía parte de ellos. Claro. Pues claro que no, güey, si te están obligando a ser parte, nunca vas a ser parte. Exacto. ¿no? Es lo que pasó con Yalitza Aparicio, por ejemplo. Sí. Que la Ujú. gente se ofendió porque no Por le los gustaba la chicken comida nuggets. mexicana. Sí, los chicken Y nuggets. dices, ¿eso qué tiene que ver? Sí, exacto. Entonces, es ese patrioterismo que aquí estamos muy en contra, pero que todavía en la selección está muy arraigado. Sí, O sea, Javier Aguirre es eso, o sea, no, es que si no sienten la playera y si no se sienten orgullosamente mexicanos, no los voy a convocar. pero es que Güey. eso también es una metástasis de lo que pasa en Chivas, por ejemplo. Claro. Sí, tal cual. O sea, yo quiero, o sea, quiero acomodar con el video que a ti se te viralizó, en el que tú hablabas de lo que viviste con los del equipo de las camisetas
y después en la situación. Claro. Que si puedes comentarlo un poco. Sí, pues yo estaba en una asociación de coleccionistas de camisetas, Ujú, donde sí ves, es como que una representatividad del mexicano promedio. ujú, Y entonces, pues, no voy a mencionar como que algunas situaciones que pasaron donde, pues, sí, no trataban de la mejor manera entre ellos, o sea, entre los mismos business que había, ujú, pero yo me voy a centrar en lo que pasó del mexicano, Ujú. o sea, de cómo había un cierto trauma hacia el español, ya sea el gringo. Por eso Ujú. mucho entra del México-americano, ujú. como que es un amor-odio donde el México-americano tiene que escoger a Estados Unidos, caso Cendejas, Ujú. o a México, caso Richard Sí. Ledesma. Ujú. Entonces, cuando me doy cuenta de que yo lo que sucede es que pues alcancé el pasaporte español, pero Ujú. eso es otra larga historia que no vale la pena mencionar acá. Pero entonces de repente empecé a ver que los Juegos Olímpicos de Londres 2012 a España le va muy mal. De hecho, está contemplado que México iba a ir contra España en las semifinales Ujú. Ujú. y no pasa ni a cuartos de final. Entonces empezaron a burlarse muchísimo de España, pero yo decía, oye, pero ¿qué es esto? O sea, ya estás metiendo como que una hazaña. Y entonces yo le dije al que me empezó a burlar que resulta ser que era como que el líder de esos de la... De ese grupito. Ujú. Entonces yo le dije, oye, esto no me gustó. Y dice, yo pensé que eras diferente, pensé que aguantabas bastante. Yo en ese momento no tenía tantos años y lo dejé pasar. Y entonces, pues de repente tuve problemas con un individuo de ahí. Ujú. Y entonces, pues dicen que yo fui muy racista con él. Y yo decía, pero ¿cómo? O sea, si él incluso fue, o sea, yo primero pensé que lo había ofendido a él. Ujú. Y yo dije, ok, vamos a ver qué tal. Pero ya me di cuenta que no, que en realidad es que él tenía problemas con todo el mundo. Claro. Y entonces y dices, oye, ¿cómo carajo dice que pensé que eras diferente y a mí me dices que soy racista? O sea, Que, a mí me encanta esa historia y por eso la retomo, porque digo, en el video también retomas una cosa que te pasa en un fanfest, pero es mismo tema, ¿no? ujú, Esa a mí se me hace la representación de cómo el mexicano lo ve ahorita con todos estos mexicoamericanos naturalizados. Sí. Es same shit. Mientras tú quieras ser mexicano, Sí, y aguanta vara. Sí, justo le iba a comentar el caso Diego Luna y Richard Pepe. Ledesma, Ajá. ¿no? Ve. O sea, ¿por qué es ese caso? Richard Ledesma no quería jugar con México. ujú. Él estaba encantado y que estaba esperando la oportunidad de jugar con Estados Unidos. Y de pronto llega a México y dice, no, yo siempre quise jugar con México y ya todo el mundo lo ama, ¿no? Ya es el ídolo de Chivas y demás. Y luego está el otro que es Diego Luna, que es un gran jugador, tiene talento, que México lo buscó y dijo, no, yo quiero jugar para Estados Unidos. Y sale una entrevista hace poco, no me acuerdo en qué medio, donde él dice, a ver, en mi casa todo es mexicano. Hablamos español, mi familia es muy mexicana, Ujú. la cultura, creencias, todo muy mexicano. Sí, Pero a ver, yo nací en Estados Unidos. Yo soy de esa generación a la que este país me dio educación, me ha dado oportunidades, me ha dado todo. No por eso soy menos mexicano, exacto. pero yo quiero representar a Estados Unidos porque le dieron a mis papás la oportunidad de sacarme adelante a mí también. Claro. O sea, es parte de agradecimiento y parte de eso, pero no por eso soy menos mexicano. Aquí en México, los mexicanos escucharon odio a México y que se pudra México. Y dices, güey, no dijo eso, dijo Ujú. que él es mexicano, pero está agradecido. Y aquí, no, es que si no quiere jugar con México no es mexicano. Güey, cállate, güey, o sea, no es Exacto. así. Y ese es un patrioterismo que yo lo llamo el patrioterismo de 3 pesos. Sí, Sí, el patriotismo es barato, güey. Sí, entonces, y eso a mí no me gusta. O sea, como mexicano digo, es que somos más, el mexicano, ser mexicano es mucho más que eso. O sea, es mucho más grande que ese patrioterismo de 3 pesos. Claro. Sí. O sea, por ejemplo, lo que pasó con Rodrigo Gabriel es un caso de eso. O sea, que no lo valoran hasta que le empezó a ir bien en Irlanda. Sí, claro. O sea, Sí. es que ¿cuántos vemos así? O sea, y pasando a exportaciones, ¿no? Porque ya no estamos viendo aquí los temas. Justo, qué bueno que tocaste ese punto, porque algo que también hablamos mucho acá es ahora como ver a los jugadores que están en ligas que antes eran ligas inferiores, que no volteábamos a ver qué es eso de Chipre, qué es eso de Andorra, qué son Sí, ese a ver, tipo de Raúl lugares. Gudiño ficha por el mejor equipo de Chipre para jugar Champions. Ajá, la pues. No, pero es que ¿cómo le vas a hacer caso a un jugador de Chipre que es una liga menor, no sirve? ¿Cómo lo vas a considerar para la selección mexicana? Claro. 10 años después, Guillermo Ochoa ficha por un equipo del descenso de Chipre. No, tiene que ser titular en el Mundial porque está en Chipre. Güey, o sea,
esa calificación del mexicano, del sí vale, no vale, Sí. ¿cómo le hace daño al fútbol mexicano? ¿Y cómo le hace daño a la sociedad? También, sí. Es que esa es nuestra pregunta contigo. ¿Cómo le hace daño a la sociedad? Ajá. Porque al final del día es eso. O sea, sí hemos visto cómo cambia, pero el fondo sigue siendo el mismo. Porque limita lo que realmente significa ser mexicano, limita lo que puedes llegar a ser. Porque hay cosas donde son como reglas no escritas, que de dónde sacan, o sea, y el que las cuestiona, al principio le va mal, Sí. pero después, cuando de repente pone como que le da foco a ese rey que dice, ese güey va desnudo, de repente dice, pues es cierto, güey. O Sí, sea, claro. pero al primero le va a costar unos madrazos de donde le va a ir mal. Y eso es lo que pasa mucho, o sea, el mexicano, hay mucha fuga de cerebros de México. Sí, un Y chingo. no son valorados acá. De repente les empiezan a ir y dicen, es que es mexicano. Ve lo que le pasó a González Iñárritu. Uy, no me hagas empezar con Salvador eso. Sobrino, güey. O sea, es que en general, No, a o ver, sea- nuestra generación, porque ahí sí, a pesar de la diversidad de edades que hay en este cuarto, sí tenemos, o sea, sí la fuga de cerebros fue un tema hacia finales de los 90, inicios de los 2000, que fue no solo en deporte, en todo, en todo. ¿no? O sea, yo me acuerdo que incluso el sueño, o sea, y eso hasta te lo decían los papás, el sueño no es que estudies aquí, o estudias en Europa, o te vas a buscar o a Estados Unidos, y realmente el sueño mexicano se volvió el sueño de exportación. Pero después, esos mismos mexicanos que de repente decían, bueno, sí, ya me fui, y de repente me casé allá, hice una familia allá, y ya no regresé, es que ya, es que traicionaste a México. Es que ya no eres mexicano. Ya no te Traicionaste a sientes México. mexicano, ¿sí? Sí, y de repente tus hijos salen güeros, o tus hijos no hablan tanto español, ¿no? Ujú. Porque te casaste con alguna polaca, alemana, inglesa, Ujú. lo que sea, y de repente dices, oye, ¿por qué tus hijos no comen chile? Ay, es que no son mexicanos, ¿no? Y no se entiende que no tenemos lógica Ujú. como sociedad entre Exactamente. el sueño que podemos tener de superación Ujú. contra lo que eso significa. No podemos pensar que queremos la el vamos a sueño, no ganar las todas. consecuencias. Ajá, exacto. No No. las vamos a ganar todas, ¿no? O sea, no podemos. Sí. Pero esa es la lógica y se ve en el deporte. Sí. O sea, O sea- el deporte de todos modos sigue siendo una iteración de la sociedad. O sea, en todos sentidos, tanto en sus virtudes como en sus defectos. Totalmente. Y sí, se trata de una falacia falsa disyuntiva de decir, oye, soy mexicano, no necesariamente me tiene que gustar el Chile. Soy mexicano, no necesariamente tengo que contestar el albur. Soy mexicano, no necesariamente tengo que saber boxear. Ujú. Sí, es el famoso te falta barrio, pero llevado a un liver tóxico, Ujú. ¿no? O sea, Sí, es como de, sí. güey, o sea, no porque no sepa hacer esto, me quita que nací en Iztapalapa, güey. O sea, no porque no escuche cumbia o no porque este güey no escuche reggaetón, no significa que no es mexicano, güey. Ujú. O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver, no? Ujú. Pero eso llevado a este sueño que tenemos dentro del futbolista afecta un chingo, güey. Porque Bestia. el deporte en general es el sueño del mexicano, ¿no? Por alguna razón es como de, no, el box, el fútbol, no, es que si la rompes y sales del barrio, ¿no? Pero al mismo tiempo es como de, pero no lo pierdas, ¿no? Alexis Vega Ujú. vive muy feliz dentro de esa lógica, Sí. ¿no? O sea, es como de, sí llegué y lloré durante Mundial. el himno en el Mundial, pero al mismo tiempo acaba de declarar en Sports Illustrated, al Chile yo no quiero salir a Europa, estoy muy cómodo aquí. Ok, se entiende. Ujú. Pero entonces también, si de repente llega no sé, digamos que Yogo, ¿no? Yogo que juega en el Albacete. ¿Sí es el Albacete? Sí. En el Albacete. Y de repente le gana porque lo empiezan a hacer más ofensivo. Y Yogo, que es mexicoamericano y que lleva toda su carrera entre Grecia, España, fuera, y le gana el puesto a Alexis Vega. Pero es que ¿por qué ese güey le está ganando el puesto? ¿Por qué lo prefieres? ¿Por qué Quiñones sobre Vega? Si Quiñones es colombiano, ahí es en donde... Sí. Ujú. A ver, o sea... Sí, pero esa conveniencia, porque está el caso de Alex Padilla, Ujú. que está en el Athletic de Bilbao, entrena junto a uno de los mejores porteros del mundo, que es seleccionado de España, que es candidato a ser campeón del mundo. No, pero es que él no tiene nivel para venir a la selección mexicana. Es Es que- español. Ajá. Aparte no es formado en México. No, entonces él no Y lo es que tomas aparte en cuenta. tienes el agravante de ¿No? todo el rencor y ahorita que se puso sobre todo a partir de López Obrador de hacerle las disculpas Sí. a España, Sí, de sí, ofenderte porque escribes como en México con J, que esa tengo una historia muy buena porque de repente cuando fue eso, de repente dije, oye, pero ¿por qué nos tenemos que ofender porque escribe México con J? Ujú. Fue de las primeras cuestiones que dije. No, la primera cuestión que dije fue,
lo de que me pasó el FanFest, donde yo fui... Cuéntalo, tú échate. Primero fue lo del FanFest en el 2010, que era primero un España-Alemania, no, Alemania-Argentina, que fue 4-0, donde se empiezan a burlar del argentino. Sí. Y yo, la neta, o sea, estaba saltando con los alemanes, pero fui con el argentino, que ya lo había hablado, ya lo conocía, pero dije, oye, pues jugaron bien, qué mala onda que están burlando de ti. Luego va el España-Paraguay, que yo estoy saltando con los españoles. Los paraguayos, o sea, tenían apoyo de barra de la Rebel, y de repente a mí me dicen, ese güey es mexicano. O sea, y digo, ¿por qué no tengo derecho a saltar con los españoles? Claro. Que termina siendo como de los más odiados porque España ganó. Claro. Ujú. Y entonces de repente dije, oye, pero ahí fue cuando me empezó a cuestionar, dije, ¿por qué el mexicano, o sea, dice, ¿por qué no apoyaste a Paraguay si es latinoamericano? Y dije, porque ustedes no apoyaron a Argentina si es latinoamericano. O sea, eso nos vamos. Sí. Pero entonces ahí empecé a darme cuenta, empecé a cuestionar y dije, hay algo que está mal en esto. Sí. Ah, güey, la final de la Libertadores. Y la semifinal. Justo iba O sea, a contar así. la barra del América apoyando a River Plate, güey. Sí. Cuando dices, pues no que muy pinches mexicano. Ahorita yo cuento una historia, ¿verdad? Ibas a terminar. Pero entonces todo sale y de repente digo, es que eso no está bien. O sea, hay algo que digo, no me está gustando esto. Y sí me di cuenta que cuando decía el ser mexicano es mucho más allá. O sea, pero todo salió, no me acuerdo por qué salió, pero era 2010. Pero había algo que estaba mencionando, pero no sé. Del patrioterismo, pero tú no te preocupes, yo mira, te Pero saco una historia. Pero sí, o sea, la cosa es esto, o sea, de repente me empiezo a cuestionar, ya me acordé lo de la Eso. J. Sí. Entonces de repente digo, pues, técnicamente es una palabra aceptada por la Real Academia Española. México era una grafía aceptada. Y digo, pero ¿por qué nos ofende tanto ¿por qué nos ofende tanto una letra, vamos? Y de repente empecé como que yo solito empecé a decir, pues no tiene nada de malo, o sea, si es que en México, o sea, no están haciendo algo malo. O sea, hay gente que sí lo hace por joder, pero son joden a los que son patrioteros. Es que justo es eso, a ver. O sea, pero es como una manera de apretarle un botón al patriotero y decir, ándale, mexicano. Y dice, no, que es mexicano, es un racista, clasista. Pero la gente que ya empieza a pensar, digo, pues eso no me afecta. ¿Sabes? Yo en ese sentido tengo algo muy especial con lo de las X y las J, porque como ya te dije, soy de Jalapa, ¿no? Ajá. Y Jalapa, todos los que viven en Jalapa sí lo escriben con X. Ajá. Pero cuando vas a otros lados, incluso en los libros de texto, güey, está Jalapa con J. Ay, los letreros, güey. En los letreros está Jalapa con J. Y yo me emputaba. Yo de niño sí me emputaba porque era, ¿por qué lo pones con J, no? O sea, sí, pues a mí toda la vida me enseñaron porque que en es con realidad, X. en realidad la X es mucha la identidad. Sí, claro. Porque solamente hay dos países que se escriben con X, México y Luxemburgo. Sí. Sí, o sea, en inglés, en español puede ser otra cosa. En inglés pasa en México y Luxemburgo. Y sabes, yo cuando lo empecé a entender, que me costó, llegó tarde esto, porque todavía hasta en la universidad me pegaba, güey. Pero sí entender como esta parte de, a ver, si nosotros le llamamos a Holanda, que es una parte que no es Exacto, como les gustaría, exacto. ¿no? Si de repente a los turcos no les gusta cómo les ponemos su nombre en otro tipo de idiomas. Exacto. Si de repente nosotros le ponemos, no sé, helado al sushi, güey. O sea, no mames, son tropicalizaciones Exacto. que se valen, güey. Y eso pasó en el 2022, porque todo sale porque se empezaron a pelear 5 chilangos pendejísimos. Sí. Empezaron a joder con lo de las Malvinas, que son... Ah, O sea, pero es un video, pero fueron 5 chilangos, o sea, no, o sea, sí es cierto que era una pelea muy fuerte en internet, pero ahí fue donde en vivo fueron 5 chilangos que empezaron a decir, las Malvinas se hablan inglés. sí. Y ya se pelean. Primero, ya pasó el partido 2-0, que todos tristes, pero de repente el Canelo dijo, es que este Messi tiró una camiseta de México. Es que ese es el patrioterismo. Exacto. Ese es el patrioterismo. Entonces, corte A, Argentina gana. Un periodista se le ocurre regalarle un sombrero a Guido. Ajá, no, ¿sí fue Guido? Sí, creo que sí. Sí, que se lo quita, ¿no? O Sí, que no lo pero acepta, el que no lo acepta se empieza a burlar el Divo Martínez. Sí, cierto. Sí. Pero entonces, haciendo un texto de las Malvinas, me empecé a preguntar y dije, al argentino le duele que se metan con el pasado, porque dices, a ver, esas islas pues están perdidas en el océano. Lo que les duele es lo que pasó con una generación que Claro. ya no pudo desarrollarse, que la mataron. Sí. Y ahí me di cuenta, al mexicano lo que duele es que se metan con sus símbolos. Claro. O sea, que se metan con la bandera, que se metan con la Virgen de Guadalupe, porque
porque empezaron a meterse con que, perdió un territorio, o sea, al mexicano le valía más. Sí, eso. Sí. Pero si se metían con la Virgen de Guadalupe, con el himno, porque a mí se me hace una exageración que te quieran encarcelar porque cantas mal el himno. O sea, que puede pasar por los nervios. Sí. O sea, dices, pues, ¿por qué es más grave, por ejemplo, ser corrupto? No, es más grave no cantar bien el himno que ser corrupto. Exactamente. Sí. Entonces dices, ahí es donde dices, hay un cortocircuito y es ahí donde dices, que esto no... Que es como si fuera nuestro full circle de ver lo del bar, ¿no? O sea, ¿cómo normalizamos? Mira, yo estoy en todo, cabrón. O sea, es este full circle de cómo nosotros normalizamos cosas que tendrían que ser. Es que hoy mi TDAH está. Sí, cabrón. Normalizamos cosas que sí tendrían que tener un impacto legal y que sí tendrían que ser mucho peores. A ver, ahorita tendría que estar parado el fútbol mexicano de, a ver, ¿qué pasó? Sí es legal, no es legal lo que hizo el del VAR, hubo alineación indebida o no, porque a ver, ya hubo un campeonato que también estuvo alterado por una alineación indebida del Puebla, que todo el mundo se hizo bien pendejos, güey. Pues es que te haces pendejo en general porque es la Liga MX. O sea, pero pues es parte de la corrupción, ¿no? Ese es el punto. Es parte del discurso de, no, la Liga MX es impoluta, aquí no hay corrupción, aquí no hay nada, y de pronto ves todo esto. Es que hay como un doble discurso. O sea, el que lo quiere hacerlo intachable y el que ya lo normalizó dijo, sí, así son las cosas. ¿Y qué? Exacto. O sea, el típico, el que no tranza, no avanza, todo. Pero ya es cuando ya estás en el punto en el que ya eres intocable. Porque, o sea, lo vemos en el deporte, ¿no? Si eres el fútbol, no pasa nada. Si eres otros deportes que necesitan otro apoyo, pero no, es que ustedes, pues es que de todas maneras, claro. ¿me entiendes? O sea, ese es el tema con el mexicano. Yo lo decía en algún momento de mi vida, que la familia mexicana suele ser una familia que hasta que no demuestras que eres capaz, no existes, ¿no? O sea, siempre vas a ser el niño chiquito, siempre vas a ser los adultos están hablando, no te metas, hasta que de repente tú tienes que hacer algo muy grande o desvivirte por la familia, ¿no? Sí. Y entonces, estos dos caminos te llevan a algo. O tienes que vivir sí o sí religiosamente dándole a la familia, o tienes que salirte de la familia, romper la familia, que eso o nunca regresas, o regresas como el jefe triunfante, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que pasa mucho, por ejemplo, en la gobernanza? Me pasó que de repente te das cuenta de que, por ejemplo, es muy difícil entrar si no eres externo, o sea, necesitas, por ejemplo, una palanca para entrar, ¿qué te gusta? La industria deportiva. Pero, ¿qué pasa si te vas a estudiar al extranjero, si te va muy bien, la rompes, ya regresas como con cierta palanca? Pero al mismo tiempo tienes que llegar con la idea de, es que yo vengo a apoyar a México y tienes que desvivirte con eso. No, porque si no, pasa esto que hablábamos de la fuga de cerebros, lo que te decía, ¿no? De, ¿qué pasa si de repente yo llego? O sea, tipo Carlos Vela, ¿no? ¿Qué pasa si ese güey dice, güey, es que yo estoy bien tranquilo en España porque a mí no me exigen en España porque yo vivo bien tranquilo en San Sebastián, nadie se mete conmigo y qué puta hueva ir a la selección mexicana en la que ya viste lo que dijo Miguel Herrera, ¿no? ¿Qué dijo? Del caso de Carlos Vela. Ha dicho muchas mamás. O sea, sí dijo que literal a Carlos Vela le rompieron la ilusión de jugar con México. ¡Claro! O sea, que dice, a ver, Carlos Vela era el güey que más quería jugar con México hasta que lo agarran de chivo expiatorio, se desilusiona de jugar con esta federación, no con México, sino con la federación, y cuando yo le pregunto, oye, ¿quieres venir? No, pues es que la neta, ¿para qué voy a ir con ellos? O sea, no tiene sentido que yo vaya y viaje y me desmadre y demás por estos güeyes que hacen lo que se les da la gana, güey. Pero es que ¿cuántos no han sido Carlos Vela en aspectos de la vida? Nosotros, simplemente, a ver, simplemente yo te lo he dicho. ¿Cómo es que llego a simplemente con ustedes? Es porque entre lo que me hizo Adidas con la selección y lo mal que jugaba, que después te cuento. Está muy padre tu playera. Ya, es la primera playera de Adidas que compras de su pendejada. Chinguen a su madre a todos los Adidas. Pero luego. Sí, sin tema. No te preocupes. ya los del canal ya lo saben. Y entonces llego porque digo, güey, a ver, si me voy a quejar, de menos quiero hacer algo, ¿no? Y también es por el otro lado de, me voy al hockey donde sí puedo hacer algo, donde sí puedo aportar, donde sí puedo traer otra idea, ¿no? Pero ¿cuántos no hemos sido Carlos Vela que simplemente dicen, a la mierda? Sí, a la mierda, güey, tal cual. No, o sea, a la mierda ya no voy a buscar esto, mejor me dedico a hacer otra cosa, mejor me dedico a poner esto, por más que era tu sueño, hacer algo,
Pero esa lógica del club de Toby que tienen mucho en México, en todo, Sí. ¿no? De tienes que desvivirte por pertenecer. Y una vez que perteneces, somos tu todo, güey. Tiene que ser tu todo y tienes que vivir aquí, tienes que festejar todo sin mirar si hay corrupción, si hay algo malo, si en todo, ¿no? O sea, hablamos desde empresas familiares, gobierno, lo que quieras, güey. O sea, y familias nucleares. Esa es la lógica del mexicano que no nos damos cuenta que culturalmente nos afecta para avanzar más allá. Sí, exacto. O sea, y si son pendejadas. O sea, a mí se me hacen pendejadas, ¿no? Sí, güey, lo son. Por eso te digo, o sea, hay mucho tema en ese patrioterismo barato que es lo que termina frenando al mexicano. Sí. Porque, o sea, tú apoyas al mexicano hasta que se vuelve exitoso. Sí, O sea, Checo Pérez, sí. ¿no? Checo Pérez mientras estuvo en Sauber, en su mala época en McLaren, en Force India, ¿cómo se llamaba el rosa? Racing Point, que pues era Force India, pero bueno, el Ajá. Racing Point, pues era, ay, Checo y no sé qué. Llega Red Bull, uy, no, es que no puede, es que es bien malo, es que no sé, dices, güey, está peleando un título. No mames, fue Está segundo junto al lugar, mejor, güey. está junto al mejor del mundo, güey. Y de la historia probablemente, güey. Y le está compitiendo. Y tú dices que es malo. Y pasa con Eduardo Nájera. Mientras el güey no jugaba, uy, es que Eduardo Nájera, no mames, está en la NBA, no mames, logró el sueño. Empieza a ser titular. No, es que es bien malo. Es que no se le compara a Nowitzki. No, es que está no, es que dices, güey, para de mamar, güey, está en la élite. Es que en México las figuras son las que no. O en cualquier momento son agrandados. No. O sea, sí, pero siento que en México es más fácil tener mártires que figuras. Sí. ¿Me entiendes? Sí, tal O cual. sea, mientras no le el den la pobreterismo, oportunidad. güey, que existe, Ajá, güey. de, o sea- ay, pobrecito, güey. Es que yo lo quiero porque ese güey, no mames, cómo se ha partido la madre para llegar y pobrecito. Pero en cuanto llega, no, este pinche agrandado y anda en un BMW. No mames, güey. Es que este güey Esto tiene habla que... mucho más de las frustraciones que uno tiene. Porque Claro. los que realmente son Pero exitosos. es cultural mexicano. Pero, pero cuando es alguien exitoso, o sea, alguien que ya lo logró, ve cómo apoya, por ejemplo, el Claro. Chicharito. Aunque, con todo y que el Chicharito sea el Andrew Tate Región 4, Sí, o sea, con todo eso, sí veo que la apoya bastante. Hiciste reír mucho al productor. sí, o sea, el propio Canelo Álvarez. Sí, El claro. Canelo Álvarez, ¿cómo apoya a la gente? Exacto. Sí, o sea, a ver, el video que acaba de sacar Chicharito de que sí va a regresar, ¿no? De que va a seguir jugando. Y es muy chistoso porque sus dos videos, el primer video es, entonces, ¿quieres que los mexicanos lleguemos lejos y no sé qué? Ajá. Pero cuando llegan lo criticas, ¿no? Pasa eso. Deja ese tal video cual. y el siguiente es, voy a anunciar que me voy a retirar. Vamos a ver qué dicen las redes de eso. Y son videos en los que todos así como glorifican la etapa de Chicharito, Manchester, Real Madrid, Bayer Leverkusen, no que fueron sus mejores etapas. Y entonces dice, no, sí, voy a seguir jugando. Esa es la referencia del mexicano. O sea, por un lado tienes a todos estos cabrones que es como de, es que pinche Chicharito pudo haber llegado más lejos y no hizo. Mamón, Chicharito está abajo de Hugo Sánchez, Rafa Márquez, Chicharito, en logros, en equipos, en todo. Claro. ¿Por qué chingados lo jodes? Mismo tema que con lo de Checo, güey. Es cabrón, fue 2 años seguidos el segundo mejor del mundo, güey. Ve Sí. al mismo Canelo. Ajá. Canelo con Fernando Schwartz es el... Es que es una joya. Sí. Sí, o sea, a ver, Canelo fue el mejor libra por libra. Sí. O sea, el mejor del mundo. Con Y Faitelson. dicho por los mejores boxeadores, Sí, sí, sí. ¿no? O sea, y de pronto aquí en México es que es un pinche Es inflado que no de le gana a Televisa. nadie. Le Es mete que el le puro pone- bulto. Sí, Sí, es sí, eso, sí. o sea, Es eso. siempre es mientras el Canelo estaba bajo, es que el Canelo es Va a un llegar ejemplo a lejísimo, seguir, son ¿no? cabrones. Cuando llega, es que ya tiene una camioneta de 6 llantas, no, este güey ya perdió el piso. Güey, dices, güey, Es que ya a su hija le dicen Canelita. No mames. Ese se mamó. Sí, se También mamó. cómo le ponen cinnamon, güey. Con el Canelo también era algo de estilo en el boxeo. Como no iba de adelante y no Sí, se también. daba... Por eso, Ajá, pero es que mientras no era el mejor. veníamos de Márquez. Sí, sí. Y Pero de mientras- Julio César Chávez, que Ajá. eran de, no mames, me mato aquí Sí, sí. sangrando. voy Pero, a por hacer-". ejemplo, mientras el Canelo no era el mejor, Ajá. eso no importaba. Es lo que te Eso digo. no importaba. Mártires en vez de figuras. güey. Exactamente. Por eso te digo, Mártires en vez de figuras. ese pobretear siempre, güey, ¿cómo le mama al mexicano, güey? Sí. O sea, cuando México ha estado mal, es que pobrecitos. Es que mi pelea con los juveniles, ¿no? Bueno, de los que ven al futbolista juvenil como la gran solución del fútbol mexicano, que dices, güey, no mames, ni siquiera sabes qué va a pasar en 3 años con Ni ese los cabrón. topas, güey. Exacto, ¿no? Pero es de, ok, ¿quieres que ese güey sea la solución del fútbol mexicano?
exígele como un jugador que puede ser la solución del fútbol Y mexicano. apóyalo. No, o sea, pero tiene que haber esa exigencia. Sí, full circle Ay, también a lo que hablamos que hace rato. pobrecito, tiene apenas 17 años, güey. ¿Cómo le vas a exigir? No, pobrecito. Pues entonces, güey, ¿qué es lo que quieres? Sí. O sea, ¿quieres realmente que ese güey que tiene 17 años llegue a ser la gran figura mundial? Exígele como se le exige a las grandes figuras mundiales, güey. Porque no se vale que tú digas, no, es que va a ser un crack. Y digas, Sí. ok, le voy a exigir como crack. No, güey, no, güey. No, es que pobrecito, güey, ¿cómo crees? Tiene 17 años. Oye, pobrecito, no mames. Lleva un chingo de años entrenando para llegar ahí. Ujú. Y todavía le faltan un chingo más de años entrenando para llegar hasta allá arriba, güey. Claro. ¿Cómo que pobrecito? ¿Pobrecito? No, apóyalo. O sea, güey, exígele. La exigencia es el mejor apoyo que puede haber a estos güeyes. sí. Sí. Porque sin exigencia no hay excelencia. Así. Es que te costó mucho decirlo. Es que iba a decir excelentismo. Sí, sí, sí. Y dije, no, oye, Sí, serio, en sí, serio. sí. Y no te estaba viendo y no hemos escuchado el Excelencia. Bueno, ¿No? bueno. O sea, pero es eso, güey, ¿no? Entonces, pasa justo con esa generación que no va al Mundial, ¿no? Sub-20, que dice, todo el mundo los veía de galácticos y la mejor generación del fútbol mexicano. Tú los veías y veías a Esteban Lozano y dices, güey, las carencias técnicas que tiene este cabrón, güey. Sí, ¿Cómo, a ver. ¿Cómo puede ser que lo veas como un gran prospecto? Ahora, ¿lo quieres ver así? Exígele. A ver, por eso, No, es que no en le ESPN exijas. lo dijeron esta semana, güey, con lo de la lista del Vasco Aguirre. Siempre la solución va a ser el que no fue. Exacto. Siempre. Definitivamente. Toda la perra vida, ¿no? O sea, siempre la solución va a ser, no llamaron ¿cómo se llama? A Charlie Rodríguez, ¿no? Ok. ¿Qué hubiera sido si lo hubieran Ajá, llamado? ya ahorita no hay pedo. No, es que no nos gustaba y que no sé qué, y qué bueno que va Obed Vargas, güey. Sí, y hoy, digo, ustedes ya lo están viendo el domingo, hoy Obed fue titular, dio asistencia. Chingón. Pero entonces llega el Mundial y Obed no lo hace. Es que, ¿sabes qué? La experiencia de Charlie Rodríguez, ahí te faltó. En ese Sí, partido a ver, contra a todo Corea. pasado es facilísimo. Exacto, Exacto, pero sí, ese sí. nos mama, güey. O Sí, sea, Exacto, nos sí, mama. sí. Nos mama. Pero, mira, ya no nos desvariamos un chingo. Ah, A ver, está bien, ya ¿no? para no pelearnos, cuéntanos un poco de lo que fuiste a hacer a Chile. En Chile estuve haciendo un diplomado de gestión deportiva del FIFA ICS. Me tocó ser el único extranjero de ahí. Bueno, o sea, había un jugador argentino que terminó, era un equipo que se llama San Antonio Unido, que a media temporada lo sacan porque por deudas se va a San Marcos de Arica, pero él termina dejando el curso. Y otro venezolano, que como hay un chingo de venezolanos ahí en Santiago, llegó 14 años, pero se naturalizó chileno y sin problemas. Pero yo era el único extranjero ahí que solamente fue y estudiar y sin ¿Cuánto problemas. tiempo te fuiste? 6 meses. Okay. ¿Y cómo fue que llegaste? ¿Cómo fue que llegué ahí? Pues porque hay un curso del FIFA ICS, y ese está en todos lados. Bueno, no está en México todavía. Están diciendo que a lo mejor sí hay, pero está en Costa Rica, está en Puerto Rico, en Trinidad y Tobago, está en bastantes países de Sudamérica. También estaba en España, está en Rusia, pero castigado. Está en Polonia, está en Senegal, Sudáfrica, Arabia Saudita, Palestina, Emiratos Árabes Unidos, India. Y creo que son ahorita 22, Okay. porque acaban de venir uno en Canadá. Entonces, el de Chile yo estuve. Bueno, intenté entrar al de Argentina, al de Costa Rica. El de Costa Rica es en línea todo. Tenía que ir solamente a San José 2 veces, pero yo no tenía problemas ahí. Estaba para el de Argentina y el de Chile, que es donde me aceptan. Y pues yo era el único extranjero. Entonces, eso sí, el chileno le cae muy bien al mexicano, o sea, es como que son panas. Sí, O sea, sí, entonces sí. me recibieron bastante bien. Pero ahí me di cuenta de una cosa, que en la OCDE, o no me acuerdo qué era, o creo que era la Organización Internacional del Trabajo, Ajá. creo que, no, en la prueba PISA, el mejor país de Latinoamérica era Chile, y tercero lugar México, y dije, no mames, me tengo que chingar para que... Y aún así me iba bastante bien, porque, o sea, me sentaba hasta adelante, participaba bastante, me iba muy bien en los exámenes, o sea, por ejemplo, me acuerdo de un examen de finanzas donde fue en equipo porque no nos dio tiempo, pero me tocó un muy buen equipo porque eran un chico que sabía todo lo del movimiento olímpico, una chica que ahorita está en España que es muy, muy buenísima como abogada deportiva, porque allá las leyes son por números, se sabía así muy bien. Wow. Y a mí me tocó los cálculos, entonces yo me los eché en chinga, así, pum, 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 va.
echen molde y ya lo entregamos y salimos bien. Ok. Ahí en Chile la calificación más alta es 7. Pues los que... Ah, no, yo salí poca madre de la prepa, No, güey. No, me salí con excelencia, No, Por cabrón. ejemplo, no sé si les gusta... No sé si les gusta 31 minutos. Sí, Hay una o sea, canción obvio. que se llama Nunca un 7 me voy a sacar. Ajá. Aquí en México tiene una tonalidad así de que, puta, si ni un 7 puedo Ajá. sacar, puta, nos va de la verga. Sí, sí, sí. No, ahí Nunca un 7 voy a sacar es de, bueno, voy a sacar 6, 5, o sea, Ujú. para pasar sacas 4. Ya. Pero, No, güey, yo pasé, la primaria la Sí. pasé poca madre, güey. Con razón son el primer lugar en PISA, güey. Sí. pero, o sea, ya de repente voy con, o sea, me iba bien. O sea, Ajá. hubo una presentación donde me fue pésimo, pero de repente te piden hacer un proyecto, que a eso voy a ir, porque de repente ahí me tocó cubrir el Mundial Sub-20. Qué chingón. Sí, me tocó ir al Estadio Nacional, creo que fueron 3 partidos. 2 partidos al estadio de Valparaíso, Ujú. que Valparaíso es como ahorita Toluca, o sea, son 2 horas. Sí. Ah, ok. Ah. Yo dije. Esas de cuenta una Hijo, mezcla. está re feo. Sí, huele Haz de feo. cuenta una mezcla entre Toluca y Acapulco. O sea, ¿cómo te digo? O sea, feo, pero con playa, güey. Santiago de Chile es como muy internacional. Tiene un transporte Pégale, güey. muy bonito. Pégale, porque está La verdad faltando es respeto a Toluca, Uno de güey. los mejores. O sea. Pero ya cuando te metes a las combis, a los camiones, allá en Valparaíso es puta, es lo más latinoamericano Sí, posible. pues la sí, Nepantla, claro, güey. güey. Sí, güey. Sí, pues sí. Pero Ah. entonces cubro ahí, me toca ver también la América Femenina de Básquetbol. Ah, qué chingón. Sí, entonces donde estuve rentando, me tocaba 2 kilómetros del Estadio Nacional, entonces me iba Sí, perfecto. te tocaba todo chido. Es que, por lo que entiendo, también sí te gusta todo el deporte, no Sí, solamente y el entonces de fútbol. repente me toca ver la América que estaba México. Ajá. Puta, el partido que más me dolió para pasar, por ejemplo, al premundial era México-Puerto Rico, que iba ganando. Para esto, en el tercer cuarto, reclamaron una canasta que sí había entrado, pero no se la valieron. La de Jaques, ¿no? Sí, que era para esos dos, que ibas ganando por 8 México Ajá. y era clave. ¿Por qué? Porque a 3 minutos antes ibas ganando por 9 y puta, ahí se le cerró el aro Sí, sí. y terminó remontando. Esa como me dio mucha Sí, me tristeza. acuerdo. Sí. Pero para esto había como que cierto como hate hacia las mexicanas. ¿Por O sea, qué? porque eran malísimas, que quién sabe qué, cuando realmente estaba Jaques y Ajá. había muy buenas. Es una gran generación. Pues ahorita Era- Jaques la acaban de y no estaban draftear. jugando mal, pero ¿No? les tocaba, eso sí, les tocó perder con Colombia, con Estados Unidos ni cagando juega, con Puerto Rico también es Que bueno, la mitad de la generación de esa selección de básquetbol, digo, ahorita se chingan básquetbol, está jugando o estaba en NCAA, o sea, Exacto. venían de Estados Unidos, Exacto. o sea, no eran Había malas, hasta la una verdad. chica, no me acuerdo cómo se llama, que me cayó súper bien. Estaba Anisa también, que me jugaba Ajá. bastante bien. Y de repente, o sea, te das cuenta porque decías, a ver, en el grupo pasan 4 de 5 para cuartos de final. La clave era pasar al premundial. Entonces yo decía, a ver, si ganan contra Chile, ya estamos del otro lado. O sea, entonces ese partido me tocó vivirlo, el único mexa ahí. Bueno, me tocó haitiano en el área. Exacto, sí. pero de repente, o sea, sí veo una familia que estaba viviendo ahí en Santiago, pero a mí me toca, porque de repente, después de ese partido que lo ganamos, me doy cuenta que quien estaba a cargo de todo El proyecto. no toda la producción, Ajá. era de Capitanes MX. No Entonces al mames. final, de repente se sale de esa arena y dice, ¿qué mexicano? Y de repente dice, güey, estoy trabajando en Capitanes, o sea, de repente me dice, a ese güey lo tienen que poner en que poner en la cuadra. Lo tienen que poner en huevo, cuadro. güey. Entonces, de repente el partido, yo sabía que el partido contra Puerto Rico era el clave. O sea, Sí. si lo ganabas era para pasar al premundial. Y lo remonta, dije, puta, o sea, sí, estoy muy triste, Sí. pero yo no tiré hate. Entonces, me acuerdo que fui así donde estaban, así en el camión, y ya los fui a apoyar y todo eso. Van 2 chicas, o sea, salen del camión y dicen, tenemos que hablar contigo. Y dice, ¿por qué es tan lindo? O sea, y yo digo, porque yo les dije, a ver, yo les conté que estaba estudiando esto, y yo les dije, yo no puedo ser un buen gestor deportivo si no apoyo al deporte mexicano. Sí, claro. Entonces, o sea, yo les decía, es que, pues, están representando al país. ¿Escuchaste a Dulio Davino? ¿Escuchaste? No, ¿es Flavio o Dulio? Julio. ¿Escuchaste a Dulio Davino? Entonces, están apoyando, están representando al país. O sea, ya me ha tocado representar al país. Yo estoy en este sentido, pues, apoyando, me toca estudiar, y como mexicano tengo que dar la nota. Sí, claro. Y de repente, pues, salió que era después del partido, le dije, la verdad es que el siguiente partido, o sea, no estamos peleando nada, pues es mi cumpleaños, a ver qué pasa. Ah, es que Entonces aparte. México y lo gana,
y las chicas me cantan Ah, las qué mañanitas. chingonas, chido, güey. Sí. Y de repente subo el video de lo que pasa y un argentino me comentó, en la radio comentó que rompieron el protocolo, estoy cantando un hincha y yo no más. Güey, qué chingón, güey. Sí, o sea, el hecho de que me haya encantado una selección, las Sí, mañanitas, qué claro. padre, la verdad. Güey, qué chingón. Güey, imagínate la nueva jugadora de... Es que, ¿quién la esa seleccionó? Jaques, güey. ¿Quién la seleccionó? La draftearon antier. Chicago Sky. Chicago- Pero Güey, lo que sucedió Imagínate, es que güey, no mames. Jaques era como que mantenía más distancia con respecto a claro. las demás. Pero sí, las demás, creo que una de ellas, no me acuerdo, creo que se llama apellida Esquivel, fue la que dice, a ver, ese hincha va a cumplir años. Creo que el Esquivel también está en CIA, ¿no? Sí, Es que dimos la nota en fuera de foco. fuera Anisa y esta Esquivel fueron los que hablaban conmigo y dice, ¿por qué no estás apoyando tanto? O sea, porque venían de un contexto donde le estaban tirando Sí, por claro. Sí. Y entonces yo les pregunté, oigan, ¿y dónde está la DMS? Nosotros nos vinimos solo y yo dije, madres, o sea, no vino a DM a apoyarlos, ¿qué está pasando? No. Entonces yo por eso dije, a ver, yo no puedo ser un buen gestor deportivo si no apoyo al deporte mexicano. Es que es eso, o sea, no se entiende que el deporte es todo el deporte, Es- ¿no? O sea, digo, nosotros también por eso hacemos lo de hockey y Sí. toda esta parte, porque es como de, güey, sí, fútbol, sí, chingón. Pero, güey, hay otras cosas. Exactamente. Hay otras cosas. Y entonces, una semana después de que llego a Santiago, me habían pasado el dato de que alguien del Secretaría de Trabajo y Previsión Social que estuvo en la Embajada de México en Qatar, Ujú. preparando lo del Mundial de 2022, compartió con alguien que estaba como segundo al mando, era jefe de diplomacia o de misión, no me acuerdo, que en la Embajada de Chile. Entonces le escribí y fui allá y me decían que, por ejemplo, para los Panamericanos de Santiago estaba Ibar Cisniega trabajando ahí, Ujú. Ujú. pero que o sea, que la Embajada de México sí estuvo apoyando bastante a la organización de los Panamericanos. Entonces, yo de repente dije, oye, yo estoy estudiando algo del deporte, pues ahí fue cuando empecé tenía el contacto de esta persona, Carlos Iván Mendoza, le estuve mandando todas las actualizaciones de los partidos, Ujú. como una manera de hacer como diplomacia del deporte. Ujú. Y entonces, yo esto lo tenía claro antes, pero lo cimenté ahí en el curso, dije, ¿por qué no hacemos un proyecto de diplomacia deportiva entre México y Chile, pero no de fútbol, o sea, de otros deportes que no Ujú. sean tan mediáticos? Entonces dije, a ver, Chile es muy bueno en rugby y hockey sobre césped. Ujú. México es muy bueno en béisbol, softball y fútbol americano. Ujú. Y Ya boxeo. después- Ajá. Ya después que me di cuenta que había uno que se llama Club México, ¿A que poco? es que ahí fue escenario de boxeo de los panamericanos, pero que es un escenario clásico del boxeo chileno, Órale. pero que hasta tiene un busto de Adolfo López Mateos, de Benito Juárez, tiene un mural. Y entonces te das cuenta porque de repente voy llegando a Santiago de Chile, lo primero que escucho es la canción del Buki. Me aman al Buki, o sea, de repente a las 2 semanas me voy a comer se llama un churrasco, o sea, tipo torta. Ujú. De repente en esos programas de farándula, me dice, viene Cristian Castro en diciembre a la Arena Movistar, y como un reportaje de 7 minutos, 8 minutos, y en esos momentos Pero era es que de... ese güey en Sudamérica es Dios, Es güey. Dios. Sí, pero a ver, hasta Y Luis Miguel también. antes de Que no es 2020, mexicano. o sea, antes de 2026, Cristian Castro estaba en decadencia, o sea, sí todavía tenía sus... Pues sus mira, shows, decadencia yo digo que más Pero bien él tenés- dijo... pero estaba como que bajo perfil. Y Ajá. aquí y ahí en Santiago de Chile le dedican un programa de 8 minutos. Sí, así claro. de Sí, todo como que el capital cultural que tiene México, sí. que es a lo que regresando a lo de la mexicanidad, que se limita solamente al capital cultural, Sí. no a proponer, pero bueno, eso es otra historia. Entonces, a lo que voy es que, o sea, cuando yo decía que era mexicano, tenía tres reacciones normales. Ujú. Era una de, puta, yo estuve en Ciudad de México, Cancún. Ujú. La otra, oh, puta, ¿cómo amo el Chavo del 8? Ah, sí. Y la tercera, las novelas. Las novelas, sí. No tanto, la música ranchera, porque Ah, ok. allá se Sí, 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 tropicalizó bastante hay un grupo que se llama Los Charros del Lumaco, bastante bueno, y hay un comediante ahí en Chile que es mexicano, es el ¿Quién? mexicano QL, Ah, no lo topo, güey. Y mira que a mí Pero- sí me mama mucho la pero chamba. él me lo encontré en el partido contra Argentina, el de los cuartos de final, Órale. pero entonces lo que sucedió es que de repente dije, oye, pero ¿por qué no hacemos eso de lo del intercambio? Ujú. Y les gustó mucho en el diplomado, o sea, de hecho, me dieron cuenta que cuando acaba el diplomado me dicen, es que tú tenías claro, el tema es de que te entrevistamos, que fue en diciembre. Ujú. Y eso fui a hacer, entonces fue ese proyecto, la verdad nos fue bastante bien. Te digo que así como lo que sucede con el mexicano es que
o le va muy bien o le va muy mal. Sí. O sea, es como... Entonces, una donde me fue pues muy mal, que fue una serie de malas decisiones y mala suerte, pero yo también me equivoqué. Y entonces, del equipo que teníamos, que éramos 4, uno terminó desertando. Y los demás, pues, se fueron porque... O sea, sí sí, estuvo muy mala como para que desertara. no tanto eso, sino porque ya habían como que llamado, o sea, habían como que entrado en pláticas con otros equipos. Ya, ok. Y uno sí se quedó ahí y me estuvo apoyando. Y otro más que terminó deshaciéndose un equipo y me dijeron, oye, nos das asilo, me das asilo en tu equipo. Y yo, por supuesto, vente para acá porque necesitamos tener este equipo. Ajá. Y nos va bastante bien, o sea, y de repente voy así como mariachi, bueno, con sombrero charro y todo. Pero invito también al jefe de misión diplomática, a Carlos Iván Mendoza, y les gustó bastante el proyecto. Qué chingón. El proyecto de repente nos dijo, eso tiene todo para ser como que el patrón, para hacer, para hacer intercambios diplomáticos deportivos en relaciones exteriores. Órale, qué poca. O sea, qué chingón, güey, qué chingón. Sí, lo presenté a la Embajada de Chile aquí y les gustó bastante. Todavía lo tengo que presentar ahí en el ACONADO, en el Comité Olímpico Mexicano. Ah, pues espero que se haga, güey. Sí, o o sea, la suena neta. bastante bien. Sí, que digo, nosotros lo que podríamos decirle es lo del intercambio de la Latam Cup. No, ¿cómo es? Amerigol, Latam Cup. Ajá, que hay un técnico mexicano, Ajá. es el técnico de la selección chilena de hockey en hielo, que apenas están buscando entrar a la IHF. Incluso claro. jugadores mexicanos han jugado por la selección de Chile para apoyarlos. Ah, pues eso está perfecto. Sí, si te sirve, pues ahí te lo No, pasamos y no, a creo mí que... lo que me interesa es entrar al Comité Olímpico, la Sí, CONADO, claro. para decirles, oigan, tenemos este proyecto. Sí, todo lo que sea intercambio estaría Sí. poca madre. Pero bueno, ¿dónde te podemos buscar? Me encuentran como Geobalón en TikTok, Geobalón 2023 en Instagram. ¿Puedo hacerlo? Es que me mama. Sí. Geobalón. Geobalón. Y también, pues, le tengo que empezar a meter a LinkedIn, ahí me encuentran como Sebastián Alarcón. Perfecto. Perfecto. Será tu programa, precioso. Sí, bueno, ya para despedir nada más. Ya así- llevamos 1 hora y media, Sí, ya mamá. vi. Oye, eso está Ya- apagando ese micrófono. Qué bueno Ok. que los cargaste. Sí los cargo. Sí, se ve. Y ya para terminar así, anécdota rápida, vi un video en Chile donde les preguntas qué equipos mexicanos conocen. Sí. Hay un güey que conoce Venados de Mérida, güey. Sí, O sea, güey, qué pedo. pero a ver, ¿por qué conocen tanto de clubes mexicanos? Sí, la Liga Mexicana se sigue allá. A ver, yo le pregunté, yo estuve entrevistando a 100 mexicanos. O sea, que yo dije, eran 100, salieron 128, porque yo perdí. Ya. O sea, como al 80 perdí el cuenta, dije, al que da México, le pregunto. Sí. Y pues salió bien, de repente uno de Venados de Yucatán, dije, qué bueno. O sea, pero de repente yo cuando vi que eran solamente 3 del Toluca, yo dije, a ver, al Toluca, apaga, y dice, uy, yo también le voy al Toluca, qué peg. Sí, me llama mucho la atención, o sea, porque conocen muchos equipos, pero hasta un poblano, pues, dije el J13 Morales. Sí, el J13 Morales. Un poblano también que le iba a Puebla, dije. Es Sí, que, ¿sabes qué? Sí, la Liga MX, según yo, se llega a transmitir mucho en Sudamérica. Sí, y más cuando allá en Chile, cuando había jugadores chilenos, sí Ajá, había bastantes. sí. Es que O sea, según yo ellos es eso. conocían a Hugo Droguet, o sea, Sí. lo mantenían como Sí. en alta estima, y aquí es jugador de culto. Sí, si bien Sí, nos va. de que a Morelia y Tecos, ¿no? Oye, Sí. Tecos, Morelia y Tecos. Y creo que también estuvo en... En América creo que llegó a estar, ¿no? No. por ejemplo, alguien que mencionaban Monterrey. bastante, al Vasco Aravena, que estuvo en Puebla, que fue cuando... No lo topaba yo, hijo. Sí. Oscar. Es que sí, o sea, el tema es que como la Liga MX tiene mucho sudamericano, centroamericano, sí se transmite. Pero allá. pero ahí me di cuenta que hay un choque cultural, que la Liga MX, o sea, dicen, es que entra la iniciativa privada, es una televisora, y decimos, sí, porque ya está como que normalizado. En Sudamérica es todo un... Todo es público. Ajá, es todo un shock. Sí, claro. Sí. O sea, a mí, yo ya te lo había contado, ¿no? Que a mí me había pasado cuando fui a Cusco, que, o sea, estábamos ahí y de repente yo salgo pues, a andar ahí pues, con la playera de Chivas, ¿no? Porque pinche calor. Y traía esa playera y de repente el guía me dice, ¿le vas a Chivas? Y yo como, sí. Y dice, güey, y saca un llavero de Chivas de la vez que habían jugado contra Cienciano, porque se les quedó muy cabrón lo de la apuesta del avión de Jorge Vergara. No, Y a Chivas lo recuerdan mucho en la U de Chile por lo de la Libertadores. de Sí, los claro, días de o las sea, semifinales. que eso justo iba a contar cuando dijiste lo de que no apoyan. Creo, ya lo contaron en el programa, ¿no? De que nos escupieron los de la Monumental.
Sí, ¿no? Sí. O sea, es que el partido el partido aquí en México de esa semifinal la hacen en el Azteca, no en Guadalajara. No me acuerdo por qué, creo que estaban los Panamericanos, ¿no? Era porque Jorge Vergara quería estaba el tema de que Chivas es mexicano. la nación Ajá, Chiva, sí. ¿no? Y que Chivas puede jugar en cualquier estadio y dijo, vamos a hacer locales en Güey, el Azteca o sea, y lo vamos a llenar. Lo llenaron, cabrón. Ah, Yo, sí, güey, yo no nunca he mames. visto el estadio de Azteca más lleno que ese día, pero bueno. Sí, en la Libertadores, en la final. No, también el Cruz Azul River Plate. Sí, en No esa puede ser. madre estaba a reventar, Es que, güey. o sea, en los partidos de selección mexicana se llenaba cabrón, pero yo personalmente nunca había escuchado tan fuerte el estadio. Güey, esa como ese final, partido. esa semifinal contra River, güey, Mm. fue impresionante, güey, porque era literal México contra el América, Sí, güey, sí, sí, que sí. estaban apoyando a River, güey. Sí, güey. Y de hecho, en esa caminada, o sea, cuando nosotros vamos, porque yo me voy en Tasqueña, y desde la parte de arriba de las escaleras de Tasqueña se pone la monumental escupirle a los aficionados de Chivas que iban pasando al tren liquero. Y es justo lo que decíamos, güey. O sea, a ver, yo sí lo he dicho abiertamente, cuando son la Conca Champions, cuando es eso, güey, pues sí voy a apoyar al equipo mexicano, güey. O sea, si van contra un estadounidense, un costarricense, Americanista lo de que closet. sea, pues voy a apoyar. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué dijiste? No, que estoy viendo el tiempo. Qué pendejo eres. Se apoyan ese tipo de equipos, güey. Y esa vez a mí se me quedó bien marcada que dije Sí, como, lo- ¿qué? No, y justamente algo que me pasaba es que, pues o sea, sí estaba clara la división entre los de la U de Chile Sí. y los de Colo-Colo. Entonces, Sí, claro. cada que hablaba con un colocolino de Pachuca, puta, recuerdos de Vietnam. pues, es Yo les que dije, a ver, sí, güey. si les hace sentir mejor, ustedes le ganaron a mi Toluca, entonces o sea, si les hacen sentir Pero mejor. es que perdieron una final, Sí, güey. O sea, decía, si les hace sentir mejor, nosotros llegamos a semifinales y nos ganaron. O sea. Pero es que básicamente, güey, son el único equipo que ha perdido con un mexicano. con un mexicano en un la torneo final, sudamericano, claro. güey. Sí, sí. Sí. Que también es el único que no era argentino-brasileño. O sea, porque Sí, las otras también. finales eran argentinos o brasileños. Sí. Ah, güey, la que la No, robaron. no, a también Pumas. la de Pachuca contra la. Ah, no es cierto. No, pero fue es que la sale. Mundial de Clubes. Ajá, ¿cierto? ajá, sí. No, la que la robaron a Pumas, güey, la final contra La- Boca. Ah, güey. sí, es una mamada. Ah, Esa. esa- Güey, ¿has Güey, visto? a mí me caga Pumas, si lo sabes, güey. Pero esa vez yo estaba emputadísimo de cómo la habían Güey, robado. a ver, güey. hasta el menso que habla de Boca, el Davo, hasta Ajá. ese güey ya después así haciéndose dijo, güey, no, sí nos Sí, mamamos, cuando vio el güey. video sí dijo, Sí, a la madre. sí, nos mamamos. Pero bueno, Sí, pero ya bueno, vamos porque si no... vámonos, muchachos. Nos estamos viendo mañana lunes en el. ¿Va a haber No lunes? te en preocupes, vivo? aquí hay una toma en general. Va a haber. Sí, sí va a haber en El vivo. lunes nos vemos en directo, ya saben, aquí en la En la noche. nochecita. Ujú. Para pues, hablar de esta entrevista, de la liguilla. Sí, no Y no ya hablamos de empieza. un chingo de temas, de la actividad de mexicanos en Europa, Exacto. liguilla, Conca Champions, Ujú. todas las declaraciones Y de... pues, el inicio de la concentración de la selección También, mexicana. sí, porque ya el lunes oficialmente tienen Y tiene que haber concentrar. conferencias, se supone, ¿no? Debería A ver haber. qué dice Javier Aguirre. Pero bueno, Sí. no se lo pierdan el lunes. Cuídense, muchachos. Y- Y gracias, Jovalón, por Muchas haber gracias. venido. No, gracias por la Y invitación. síganlo, por favor, en todas sus redes. Instagram, TikTok, ¿tienes YouTube? No, no te. Va a tener YouTube algún día de estos. Exacto. Facebook, LinkedIn, ya dijo que va a tener. Síganlo. Entonces, pues bueno, del amor. Cuídense, muchachos. Adiós a Bye. todos. Nos vemos. Bye. Adiós. No sé en cuál estemos.